Arratsalde-on, hasiera emango diogu udalbatza osoa honen saioari. Saio hau publikoa da. Hemendik aurrera jorratutako gaiak hiritarrek erasagusteko asmoz saioa grabatu eta zabaldu egingo da. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes, como público a la sesión, lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Gai zerrendaren lehenengo puntua, honestea, bidezkoa bada aurreko bilkuretako aktak. Primer punto del orden del día, aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. Perdón, una cuestión de orden. Nosotros hemos presentado estos días una moción urgente alternativa a uno de los puntos del orden del día y en el punto, o sea, en el orden del día definitivo no está incluida. Entonces, no sé, esta pregunta casi es más para la secretaria, no sé si tengo que proponerlo ahora de nuevo, aunque ya está introducida con orden del día en el ayuntamiento como moción urgente. No sé si lo tengo que proponer ahora de nuevo o tengo que esperar al punto que corresponda para decirlo. Pues, ¿me dejas un segundo? Sí. Yo, de alguna forma, lo que he interpretado es que, como se ha presentado una moción para ser tratada, en principio, fuera del orden del día, y se ha presentado una moción donde se pide que sea debatida y votada a mayor urgencia antes de la aprobación definitiva de los presupuestos del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Zalla. Yo entendía, por ser este además un pleno ordinario, que esta moción, como se ha venido haciendo habitualmente cuando se presenta una moción fuera del orden del día, que se iba a proceder a la votación sobre la urgencia de esa moción antes del turno de ruegos y preguntas, y aprobada la urgencia de la moción se iba a tratar. Entiendo, por eso pregunto, pero bueno, si es así. lo entiendo porque de alguna forma los concejales que habéis estado en esta corporación siempre se ha hecho así. Entonces, mi intención era someter a votación la urgencia de esta moción antes del turno de ruegos y preguntas. Así lo hacemos. No obstante lo cual, y fuera parte de lo que diga el ROF, tenemos en vigor el ROM, que ya tiene su aprobación final y ahora mismo está en vigor. Y en el ROM, lo que recuerdo y lo que he podido ver es que cuando se propone una moción alternativa, lo que hay que hacer es proponer la convocatoria de la Junta de Portavoces para debatir esa moción alternativa y después de esa Junta de Portavoces, en su caso, incluir en el orden del día esta otra moción alternativa o lo que fuera cuestión. Entiendo que eso es lo que dice en el ROM. Yo no he encontrado esa redacción expresa en el ROM. A lo mejor es que yo lo que he encontrado en el ROM es que si se quieren proponer mociones urgentes, no hay que esperar el plazo de los 2 días precisos que establece el ROM para las mociones habituales y que se presentarán o bien directamente en el Pleno o previamente y se debe de votar la urgencia. Eso es lo que yo he encontrado, porque esta la consideramos una moción urgente. No es el caso de las mociones habituales alternativas que no son urgentes. Yo, en ese sentido, entiendo que tu interpretación coincide con lo que veníamos haciendo en el Pleno del Ayuntamiento de Zalla habitualmente, y es votar su urgencia antes de el punto de ruegos y preguntas. Correcto, si se hace así, yo he preguntado a ver cómo pero se bueno, debe que en de cualquier hacer. caso, Sí, que esto no, que estoy, no tengo ningún inconveniente. Estoy si yo se interpretando de la praxis habitual que venimos teniendo en las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Zalla. Bueno, para eso también está Teresa. No sé si es correcta esta interpretación. Nosotros creemos que es más oportuno debatir conjuntamente la otra propuesta que estaba en el orden del día como declaración institucional junto con esta moción. Pero si no se permite, pues como sea oportuno. Lo que queremos es que se vote la urgencia y que en su caso se trate y se vote la moción, se debata y se vote la moción. Pues desde luego esa era mi intención, es decir, votar la urgencia antes del turno de ruegos y preguntas.
justificar la urgencia y votar la urgencia antes del turno de ruegos y No es preguntas. posible hacerlo ahora para que pueda estar disponible, en su caso, la moción en el mismo punto del orden del día que la declaración institucional, puesto que están referidos al mismo asunto. Desde luego no es la forma habitual de proceder, ni es lo que entiendo que dice ni el ROF ni el ROM. No, el ROF y el ROM no dicen cuándo se tiene que incorporar, pero esa es una práctica habitual en otras administraciones. Creo que sí lo dice. O en otros parlamentos. Creo que sí lo dice. El ROF y el ROM dicen claramente cómo se tiene que gestionar esto. Yo pregunto, ¿no hay alternativa? Bueno, la pregunta es, ¿tenemos que cumplir el ROF y el ROM? Entiendo que sí, ¿verdad? Yo le preguntaría a la secretaria si no hay alternativa, si existe la posibilidad legal de poder debatir y votar esa propuesta nuestra en el mismo punto del orden del día que la declaración institucional que se refiere al mismo asunto. Dinos, Teresa. Es que la moción alternativa, tal y como está regulada en el artículo 21 del ROM, está enmarcada, en concreto el artículo 21.3 dice que la moción alternativa se conocerá como mínimo con anterioridad al comienzo del pleno en la reunión de la Junta de Portavoces. Efectivamente, no regula las mociones alternativas el ROF. Digamos que la impresión que da la filosofía de ese artículo es que las mociones alternativas tengan la Junta de Portavoces como ámbito previo de discusión antes de traerlas al Pleno, porque lo que se trae al Pleno son asuntos dictaminados por la Comisión Informativa. Por lo tanto, el que entiendo que es de aplicación es, también lo recoge el ROM, es el artículo 97.3, que es el que define, del ROF, que define el concepto de moción, y la moción es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este reglamento, se refiere al ROF. Podrá formularse por escrito u oralmente. En definitiva, entiendo que el encaje jurídico de ese escrito que se ha presentado previamente en el registro es el de una moción y, por lo tanto, antes del punto de ruegos y preguntas, se reitera que se ha presentado por escrito, se votará la urgencia por mayoría absoluta. Si consigue superar esa mayoría absoluta, entonces entrará en el fondo del asunto. Es lo que yo opino. No tengo nada más que añadir. Siguiendo ahondándole en la argumentación de Teresa, que si la he entendido bien, lo que quiere decir es que nuestro ROM regula que las mociones alternativas deben debatirse en la Junta de Portavoces antes de traerlas al Pleno. También dice en el artículo de nuestro ROM, el 36.4, que los concejales o concejalas, mediante escrito dirigido a la alcaldía, podrán proponer la inclusión de cualquier punto en el orden del día. Esas propuestas serán analizadas en la Junta de Portavoces. Hay otro punto en el que dice que la Junta de Portavoces tendrá que convocarse ante la petición de cualquier concejal de la corporación. Entonces, entiendo que si aquí lo pone, creo concretamente, la Junta de Portavoces se reunirá a convocatoria de la Presidencia o de cualquier representante de los grupos políticos formalmente constituidos. Y la convocatoria debe hacerse con su correspondiente orden del día y con un mínimo de 2 días hábiles de antelación. Es decir, que nuestro ROM indica que se puede convocar la Junta de Portavoces por parte de cualquiera de los concejales y que el procedimiento para poder plantear una moción alternativa habría sido solicitar la convocatoria de la Junta de Portavoces, llevar esa Junta de Portavoces esa moción alternativa y a partir de ahí incluirla como moción alternativa en el orden del día. Dicho lo cual. Perdón. Es que nosotros, yo creo que he explicado antes que no hemos considerado que era una moción alternativa. Hemos considerado que era una moción urgente. Y en el asunto, en el artículo 13, se establece que en el supuesto de urgencia el Pleno podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no tratados por la correspondiente comisión informativa, pero en estos casos, previo debate al respecto, deberá votarse la urgencia del asunto. No dice que tenga que ser antes de ruegos y preguntas. Es exactamente la respuesta que he dado en el primer momento. Se dará cuenta de la citada comisión informativa en la siguiente reunión que se celebre. No dice que deba haber una Junta de Portavoces previa. Y nosotros nos hemos acogido al artículo 13.
Bien, eso es como yo lo había interpretado. Yo he interpretado que era esta una moción de urgencia y que por eso yo lo que esperaba era votar su urgencia antes del turno de ruegas y preguntas. Así es como lo había interpretado, porque es como se viene interpretando en este pleno desde siempre. Hay dos alternativas. O esto considerarlo una moción urgente y el procedimiento, tanto el ROF, entonces coincide con lo que veníamos haciendo, es votar su urgencia antes del turno de ruegos y preguntas, o decir que es una moción alternativa. Y si es una moción alternativa, nuestro ROM regula que habría que haber convocado la Junta de Portavoces y es potestad vuestra también convocar la Junta de Portavoces para tratarlo. Dicho lo cual, esto es lo que dice el aspecto jurídico. Yo no tengo ningún problema. O sea, si no voy a enredarme en si es una moción urgente o es una moción alternativa. Es decir, en este pleno va a tener la palabra la portavoz del PNV para defender los argumentos de por qué creen que esa moción debe debatirse y debe votarse. Si no tengo problema. Ahora bien, no nos la cojamos con papel de fumar para todo y luego nos siente mal que se aplique el reglamento que nos hemos autoimpuesto para otras cosas. El reglamento, creo que ha quedado bastante claro, yo por lo menos lo tengo bastante claro, que lo que dice es que si queríais una moción alternativa lo teníais que haber hecho de otra forma, si es una moción urgente se votará la urgencia antes de ruegos y preguntas. Eso es lo que dice el reglamento. Si aplicamos el reglamento... No dice eso el reglamento. Bueno. En el artículo 13 dice que se votará la urgencia, pero no dice que tenga que ser antes de ruegos y preguntas. ¿Cuándo se vota la urgencia, Teresa, por favor? En el supuesto de urgencia, el Pleno podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no tratados por la correspondiente comisión informativa, pero en estos casos, previo debate al respecto, deberá votarse la urgencia del asunto. No dice que tenga que ser antes de ruegos y preguntas, dice que tiene que ser antes del debate de la propia moción presentada como urgente. Claro. Y ese es el artículo que nosotros nos hemos acogido para presentar esta moción. No la hemos considerado como moción alternativa porque sabíamos que no nos daba tiempo a convocar la Junta de Portavoces. Lo único que yo propongo es que, aun siendo considerada moción alternativa, si es posible, y esa ha sido mi pregunta, sea votada la urgencia desde el principio o incluso en el punto del orden del día correspondiente a la otra moción que trata del mismo asunto y que se puedan debatir y votar en el mismo punto del Pleno. Si eso no es posible, pues no pasa nada. Pero nosotros hemos presentado una moción acogiéndonos a un artículo del Reglamento Orgánico Municipal y la votación de la urgencia, según el Reglamento Orgánico Municipal, no tiene necesariamente que ser, aquí no lo dice, antes del turno de ruegos y preguntas. Siempre se ha hecho antes del ruegos y preguntas en este caso. No sé si lo dice en el ROF o donde lo dice, o no sé por qué razones. Antes no había ROM, ahora hay un ROM no sé, que tenemos que cumplir. Sí, por supuesto, también. Y que estamos cumpliendo el ROM. No sé dónde dice que sea antes del ruegos y preguntas, no sé si es una costumbre extraña que solamente se seguía en este ayuntamiento o es la costumbre habitual en todos, pues no lo sé, lo desconozco. ¿Sabe si lo pone el ROF o no? No es una costumbre extraña. Lo que dice el reglamento, el ROF, que es supletorio en todo lo que no dice el ROM, es que dentro de una sesión plenaria tienen que estar perfectamente diferenciadas la parte de control por parte de la oposición del equipo de gobierno y la parte decisoria. Y una de las fases de esa fase de control es la dación de cuenta, el punto de ruegos y preguntas y el derecho que tienen todos los concejales y concejalas para proponer la inclusión en el orden del día de asuntos que no están incluidos. Eso es el derecho a proponer mociones. ¿Y cuál es el momento en el que se ejercita ese derecho? Cuando se han analizado todos los puntos dispositivos del orden del día y antes de ruegos y preguntas, dice el ROF, el presidente o la presidenta pregunta a todos los concejales y concejalas si desean plantear o tratar cualquier asunto no incluido en el orden del día que por razones de urgencia lo merezca. Ese es el concepto de moción y la normativa dice el momento en que se hace y es el punto de ruegos, antes de ruegos y preguntas. Entonces, si algún concejal o concejala, que por cierto es un derecho del concejal y concejala, no de los grupos municipales, plantea un determinado asunto, lo primero que hace ese concejal o concejala es exponer los motivos de la urgencia. Se vota la urgencia y si se supera esa mayoría absoluta, se entra en el fondo del asunto. En definitiva, voy a intentar explicarme correctamente, es antes de ruegos y preguntas, no es una costumbre el plantear eso, porque está dentro del estatuto del concejal y de la concejala. Ese es el punto. Y se llama moción por el hecho de que no están incluidos en el orden del día. Se le llama moción y de suyo trae consigo el concepto de urgencia porque si no supera ese listón de la urgencia,
no se entra en el fondo del asunto. No sé si me he explicado convenientemente. Correctamente. Esa era mi pregunta, aun entendiendo que desde nuestro punto de vista era una moción urgente y entendiendo que hay que votar la urgencia, mi pregunta era si era posible votarla anteriormente para poder debatirla en el mismo punto que la otra moción. Si no es posible, no tenemos ningún inconveniente. Lo único que sí quiero que quede claro es que nuestra propuesta se ajusta en todo el procedimiento al reglamento. Hasiko gara beraz, gai zerrendaren lehenengo puntuarekin onestea bidezkoa bada aurreko bilkuretako aktak. Irene? No tenemos ningún problema, vamos, a favor. Eskerrik asko. Nela? Ez dago arazorik. Mila esker. Bigarren puntua alkateak hartutako dekretuen kontu emotea 1033-tik 1258 garrenera. Dación cuenta decretos de alcaldía del número 1033 al 1258. Tal y como establece el artículo 45.2 del ROM, se establecerá en la web municipal una página de acceso a toda la información que compete al conjunto de concejales, decretos, convocatorias y documentos adjuntos, actas de comisiones informativas, dietas y demás información interna para los concejales. En este sentido, tienen acceso personalizado todos los concejales de esta corporación a esta información, entre la cual se encuentra el texto íntegro de estos decretos de los que damos cuenta, aquellos que van del 1033 al 1258. Hirugarren puntua, udalerriaren intereseko gaien kontu emotea. Tercer punto del orden del día, dación cuenta de asuntos de interés municipal. Bien, en el pleno de hoy ya se han introducido algunas novedades. Entre ellas he leído un texto al principio de la sesión, porque la sesión es pública, es grabada, y también hemos alterado, si os habéis dado cuenta, el orden de participación de los diferentes portavoces, aplicando lo que dice el ROM ahora ya vigente para esta corporación. Otras novedades del ROM en cuanto al funcionamiento de los plenos son las siguientes. Como ya he dicho, la intervención de los concejales y concejalas que lo soliciten se efectuará en orden de mayor a menor número de componentes de los diferentes grupos que componen el pleno. Por otra parte, el público asistente al pleno, previa solicitud de la palabra y aceptación por parte de la presidencia, podrán intervenir en la sesión. A tal efecto, el debate que se suscite por la intervención del público se celebrará cuando ya se haya levantado la sesión. Debe grabarse y emitirse en directo las sesiones plenarias, deben publicarse íntegramente en el plazo de 2 días las videoactas. En este sentido, el acta de las sesiones plenarias será el propio vídeo, firmado digitalmente con sello de tiempo y un documento PDF con una relación sucinta de los acuerdos adoptados y firmado también digitalmente. Además, hay otras medidas que amplían la posibilidad de participación activa de la ciudadanía en los plenos municipales, como son: la ciudadanía puede presentar mociones y tiene 15 minutos de exposición de las mismas en la sesión plenaria. Se pueden presentar preguntas por parte de la ciudadanía para los plenos y comisiones y tienen que seguir el procedimiento, y estas deben ser previamente presentadas en el SAC, Servicio de Atención a la Ciudadanía. Caben las iniciativas populares y con la firma del 20% de los vecinos con derecho a voto se puede iniciar el proceso de una iniciativa popular en el Ayuntamiento de Zalla. Y cabe también una audiencia pública con una memoria avalada por 300 firmas o un 10% de las asociaciones del municipio. Se puede solicitar la celebración de una asamblea para la adopción de algún acuerdo, la cual deberá celebrarse en el plazo de un mes y convocarse con al menos una semana de antelación. En la misma, el solicitante expondrá su petición en un tiempo máximo de 20 minutos. El alcalde o concejal responsable tendrá otros 20 minutos de exposición y, por último, las personas asistentes podrán intervenir por turnos de 10 minutos, como máximo con posibilidad de réplica para el responsable municipal. Bueno, esto es un resumen muy sencillo de algunas de las opciones de participación de la ciudadanía en los plenos municipales, tanto con intervenciones como con preguntas, como iniciativas populares, como con audiencias públicas, y también un extracto de algunas de las novedades que nos autoimponemos para la celebración de los plenos, como su emisión en directo, su grabación, el uso de videoactas y bueno, algunas diferencias en el funcionamiento del pleno y en su preparación.
Laugarren puntua, udalaren prozesuak berrikusteko eta berriz diseinatzeko prozesuaren hasieraren kontu emotea. Cuarto punto, dación cuenta del inicio del proceso de revisión y rediseño de los procesos del Ayuntamiento. Bueno, en este sentido, el Ayuntamiento hizo un esfuerzo importante hace ya 3 años con el inicio de la redacción del manual de trámites y la puesta en marcha del servicio de atención a la ciudadanía. En ese proceso se pusieron por escrito todos aquellos servicios que se prestan a la ciudadanía, se simplificaron todos esos procesos y eso pudo permitir poner en funcionamiento un servicio integral de atención a la ciudadanía de tal forma que se pueda realizar la atención a cualquier servicio que un ciudadano o ciudadana necesite de su ayuntamiento en el mismo lugar y con las mismas personas. Este proceso viene avalado por las políticas de Eudel y por las propuestas de Eudel y este proceso pues, bueno, se viene llevando a cabo en muchos ayuntamientos. En ese sentido, tenemos que felicitar a todo el ayuntamiento pues, porque ya ha habido 15 ayuntamientos que nos han visitado pues, para conocer cómo se ha llevado este proceso con éxito en el Ayuntamiento de Zalla. En todo momento, tanto porque lo considera el equipo político-técnico del Ayuntamiento como lo considera el propio Eudel, el siguiente paso consiste, o el siguiente paso lógico en la modernización del Ayuntamiento consiste en la redacción de un manual de procedimientos internos y en la racionalización y simplificación de la gestión de expedientes. Ese es el proceso que ahora nos disponemos a emprender y básicamente consiste en volver a poner por escrito los pasos que se dan en la gestión de cualquier trámite dentro del Ayuntamiento, de tal forma que en ese proceso podamos, primero, asumir dentro de la organización ese conocimiento, segundo, simplificar esos procesos una vez que los ponemos por escrito y, tercero, automatizar, informatizar la gestión de expedientes para que estos sean más eficientes, más claros y, en definitiva, podamos dar mejor servicio. En este sentido, se da cuenta en este pleno de que se inicia ese proceso. Se trata de un proyecto de unos 9 meses en el que se va a contar con el asesoramiento de Roberto Chandio como consultor externo, se va a contar con un grupo tractor para este proyecto formado por Estíbaliz Elguezua, concejala de esta corporación, y por los coordinadores técnicos de cada una de las 3 áreas de organización, territorio y ciudadanía en las cuales se compone el funcionamiento del Ayuntamiento. Damos cuenta, por tanto, del inicio de este proceso y esperemos que los frutos sean tan beneficiosos para todo el Ayuntamiento como lo han sido los proyectos de manual de trámites y de SAC. Bosgarren puntua, ehunta, 96/2015 ohiko prozeduraren bertaratzeko 1037/15 zenbakiko alkatetza dekretuaren kontu emotea. Quinto punto, dación cuenta del decreto alcaldía 1037/15 de personamiento en el procedimiento ordinario 196/2015. Se da cuenta del personamiento del Ayuntamiento como interesado en un recurso contencioso administrativo con referencia a 196/2015 contra la Diputación Foral en referencia a las obras de las aceras de Ocharan. En este recurso, entre otras cosas, se impugna la declaración de urgente ocupación de la Diputación de los bienes y derechos afectados de un determinado vecino. Y en este recurso se pidieron medidas cautelares para que se suspendiera la ejecución de las obras o se bloqueara o se paralizara la ejecución de las obras de las aceras de Ocharan. Se personó el Ayuntamiento en ese contencioso y eso es de lo que tenemos que dar cuenta. También indicar que ha seguido avanzando el proceso y existe ya un auto negando esas medidas cautelares y, por lo tanto, aunque el procedimiento siga abierto, el procedimiento principal, pues por parte del juez, no se ha estimado esa petición de bloquear el proyecto de aceras de Ocharan y sigue adelante. Seigarren puntua, 13 zenbakiko kreditu aldaketaren kontu emotea 5 zenbakiko kreditu gaikuntzaren modalitatean. Sexto punto, dación cuenta, modificación de créditos número 13, habilitación de créditos número 5.
Se da cuenta el Pleno de que por parte de esta alcaldía se ha dictado el decreto 1202/15 aprobando expediente de modificación de créditos mediante habilitación de crédito en la partida 3.4541.60.10.3 inversiones con cargo al Fondo de Mejoras por importe de 23.702,69 euros para la realización de obras de retirada de desprendimientos y reparación de pistas dañadas en monte de utilidad pública de Zalla con recursos provenientes del Fondo de Mejoras Forestales. Zazpigarren puntua, 14 zenbakiko kreditu aldaketaren kontu emotea, 4 zenbakiko kreditu transferentziaren modalitatean. Séptimo punto, dación cuenta, modificación créditos número 14, transferencia de créditos número 4. Se da cuenta el Pleno de que por parte de esta alcaldía se ha dictado decreto 1251/15 de aprobación de expediente de modificación de créditos en la modalidad de transferencia de créditos por importe de 54.621 euros, incrementando y minorando las partidas que se detallan en el estadillo que se incluye en el expediente. 8. puntua, behin-behinean onestea bidezkoa bada ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena. 8. punto, aprobación provisional si procede la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales. En este sentido, hay dos propuestas de modificación que entiendo pues es más ordenado votarlas por separado y por lo tanto paso a resumir la primera de ellas, que es una modificación propuesta por intervención en la cual se somete a la aprobación inicial por parte del Pleno el artículo 53 sobre el cálculo de intereses de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. El objetivo es adaptar su redacción a la que se establece en el Reglamento de Recaudación del Territorio de Vizcaya. Irene. Nosotros votamos a favor en comisión, estamos de acuerdo y ahora mismo tampoco no tenemos ninguna objeción. Eskerrik asko. Nela. Bueno, guk abstenziora joko dugu. Estamos revisando un poco todas las tasas y todos los impuestos de este ayuntamiento y de momento nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Beraz, aldeko botoak, abstentzioak, mila esker. La segunda modificación propuesta es someter a aprobación inicial por parte del Pleno la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y la realización de actividades municipales, a la que se añade un nuevo epígrafe. El epígrafe 13, Servicio Municipal de Medición y Control de Humos y Olores, estableciéndose una tasa por la prestación de dicho servicio de 465,85 euros. Esta modificación, no lo he dicho antes, pero la modificación que hemos aprobado entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de Vizcaya y transcurrido el plazo de exposición al público legalmente establecido, que son 30 días hábiles. Bien, esta segunda modificación, como digo, incluyendo una tasa para medición y control de humos y olores, tiene un paralelismo claro con la modificación de la ordenanza que ya hicimos en el pleno anterior, orientada a poder ofrecer una alternativa en cuanto a la medición de ruidos y que en esa medición de ruidos prestara un servicio el ayuntamiento, pero cobrara una parte de ese servicio. Para prestar el servicio, tanto el de medición de ruidos como el de medición y control de humos y olores, es necesario la contratación de servicios externos porque no tiene ni personal habilitado ni aparatos de medida adecuados el ayuntamiento y se establece un precio, una tasa que se cobra a los vecinos de un 70% de lo que cuesta ese servicio externo. Evidentemente no se están incluyendo aquí los costes administrativos ni de tiempo de técnicos involucrados en esta medida. De esta forma, ¿qué es lo que se pretende? Dar una alternativa para que cuando algún vecino percibe que tiene una molestia por ruidos, por humos o por olores, pueda iniciar un proceso que termine con una prueba por empresa homologada de esa molestia que está percibiendo, que esa medida, por tanto, tenga todos los beneplácitos para poder ser utilizada en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de sanción, y si esa medida prueba que se están violando las medidas correctoras de alguna actividad o algún tipo de normativa, que se pueda actuar a tal efecto. En el caso de que esto fuera así, el coste de la tasa correspondería al demandado, si es que se demuestra que ese demandado está incumpliendo algún índice de ruido o, en este caso, de humos y de olores. Es un poco el sentido de esta modificación. Irene.
Igualmente, como en el punto anterior, votamos a favor en comisión y no tenemos ninguna objeción. Nela? Bueno, guk ere, abstenziora joko dugu. Comisión nos abstuvimos. Vamos a hacer un poco el planteamiento que hicimos con la ordenanza de ruidos. Pensamos que es una medida que crea una indefensión clara, porque el criterio que se va a priorizar para solicitar este servicio es un criterio puramente discriminatorio al ser económico, con lo que las personas de menos recursos van a plantearse el pedir el estudio de esta posible irregularidad. Por lo que de entrada pues hacemos lo mismo, nos vamos a abstener de manera cautelar. De todas formas, sí que tenemos una pregunta. En el listado de ordenanzas no hemos encontrado la ordenanza que regula ni los humos ni los olores. Entiendo que el ayuntamiento no tiene y que como no tiene, utilizamos la ordenanza. Yo te doy una explicación tal y como yo lo entiendo y cuando meta la pata me corriges, Teresa. No hay una ordenanza de ruidos, no hay una ordenanza de olores y humos, pero cada vez que se inicia una actividad en el municipio se tiene que pedir una licencia de actividad, se tiene que pedir una licencia de obra para que el local donde se desarrolla esa actividad cumpla con todos los requisitos que marca la normativa, y en la tramitación de esa licencia de actividad y esa licencia de obra se le imponen las normativas propias del ayuntamiento y las que marque Diputación, Gobierno vasco o el organismo competente. En el tema de humos y olores no hay una normativa propia del ayuntamiento, que lo único que quiere decir es que no hay ninguna normativa adicional a las que sí que marcan otras administraciones. Con esto quiero decir que tienen que cumplir cualquier tipo de actividad que pueda ser molesta por humos o por olores unas normativas, no las municipales, pero sí las de otras administraciones. Y en ese sentido, cuando se da la licencia de actividad o la licencia de obra, se aplican unas medidas correctoras que aseguren que se cumplan esos requisitos. Vale. He dicho algo, es la idea. No es competencia municipal regular el contenido de las medidas correctoras. La competencia municipal es regular, si es que quiere, por medio de sus ordenanzas, el procedimiento a través del cual se conceden las licencias o las comunicaciones previas. Pero el contenido de las medidas correctoras la dan las administraciones sectoriales, las legislaciones sectoriales competentes. Pero sí le corresponde entonces el control al ayuntamiento. Sí, el control sí. El control sí. Eso es disciplina urbanística. Y luego hay otra cosita. Se nos ha dicho que este ayuntamiento no iba a subir ni los impuestos ni las tasas. Y así parece como ya de entrada se han impuesto 2 tasas nuevas. Bueno, me parece una interpretación torcitera de lo que estamos haciendo. Voy a explicarme. No había hasta ahora una tasa para la medición de ruidos y no había una tasa para la medición de humos y demás. ¿Eso qué es lo que quería decir? Es decir, hasta día de hoy, y todavía, porque esta tasa todavía no está aplicada, hasta día de hoy, si un vecino tiene una molestia por ruidos o por olores, lo que tiene que hacer es contratar a una empresa homologada, pagar de su bolsillo el 100% de lo que eso cuesta, buscar evidentemente a la empresa homologada, hacer una labor por tanto de gestión y un desembolso de dinero importante, y una vez que hace esa prueba y tiene un documento técnico que demuestra que hay un incumplimiento, pues puede iniciar los procesos que tenga que iniciar. Yo lo que interpreto es que la situación, si esta ordenanza se aprueba, al igual que la de los ruidos, va a ser mejor, porque el vecino o vecina no va a tener que buscar por sus propios medios una empresa homologada que haga esa medición correctamente, no va a tener que abonar la totalidad de lo que ese servicio cuesta, y si está demandando a alguna actividad y tiene razón en su demanda, no va a tener que abonar ni un euro. Entonces, en la situación anterior el vecino tenía que pagar absolutamente todo y gestionárselo todo, ahora no. Interpretar de eso que estamos subiendo los impuestos o las tasas, de verdad que me parece, no sé, a mí sí me lo parece.
Y en ese sentido, yo no creo que haya una indefensión por parte de la ciudadanía. De la ciudadanía con menos recursos económicos. Eso, por supuesto. Estamos Sí. hablando de cerca de 500 euros. Sí, pero estamos hablando de que se puede hacer el cálculo de cuánto costaría a un vecino hacer todo ese proceso y son bastante más de 500 euros. Y estamos El hablando cálculo estará hecho, puesto que se habrá dado ya esta situación antes. Sí, está hecho el cálculo de lo que cuesta el servicio externo, pero aparte del servicio externo se ponen en juego en todas estas mediciones también servicios municipales y técnicos municipales. Y lo que quiero decir es que independientemente de la situación económica del vecino o vecina, hasta el día de hoy tiene que pagar mucho más de lo que tendría que pagar si esta tasa se aprueba. Y por otra parte, en el interés municipal, lo que también se tiene que poner algún freno es a que nos veamos obligados a hacer 10 veces la misma medición a lo largo de un mes o a lo largo de un año, porque cada una de esas mediciones tiene un coste. La propuesta que se hace es esta. Yo no digo que sea una propuesta ideal, tal y como dije en el pleno anterior, y seguramente que tiene margen de mejora, por supuesto, y que estamos dispuestos a escuchar posibles mejoras a esta ordenanza, por supuesto que sí, pero yo de verdad que defiendo, creo que objetivamente, que la situación tras su aprobación es mejor que la que era antes. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Bederatzigarren puntua, LZ udaleko idazkari lanpostuari dagokion laugarren hizkuntza eskakizunaren derrigorrezkotasun data aldatzeko proposamena. Noveno punto, propuesta de modificación en la RPT de fecha de preceptividad del perfil lingüístico 4 del puesto de secretaria del Ayuntamiento. En este sentido, se ha adjuntado a la documentación del Pleno el informe preceptivo que hay que pedir para una modificación de RPT de política lingüística. Se ha debatido y dictaminado en comisión informativa esta propuesta, pero vamos a dejar este punto con el dictamen de la comisión informativa sobre la mesa y se va a llevar con la RPT completa en la tramitación de presupuestos. Con la tramitación de presupuestos se aprueba la RPT del Ayuntamiento y lo que entendemos es que es lo suyo que con esa aprobación preceptiva de la totalidad de la RPT del Ayuntamiento que se va a llevar a cabo a lo largo del próximo mes, se llevará esto a pleno nuevamente, con el resto de cambios que pueda haber en la RPT, y se publicará en el boletín tras su aprobación y, por lo tanto, entendemos que lo suyo es que se tramite junto con los presupuestos. Hamargarren puntua, honestea. Perdón, una consulta. Sí. Entiendo que entonces la modificación de la fecha de preceptividad, que es lo que proponía la propuesta, ¿no? Se hará automáticamente en la RPT dentro de los presupuestos. Y mi pregunta es, si algún grupo quiere votar a favor de los presupuestos, pero no quiere votar a favor de esta modificación de la fecha de preceptividad, ¿cómo se va a plantear la cuestión? Quiero decir, porque nosotros estamos en contra de esta modificación total y absolutamente. Entonces, yo interpreto que con la aprobación de presupuestos, pues votaremos por separado la RPT y los presupuestos. Interpreto. Entiendo que con esa propuesta no hay mayor problema. Pregunto de todas formas a la secretaria. Entiendo que sería una enmienda de las que regula el artículo 97.5 del ROF, es decir, es una enmienda, técnicamente es una enmienda, es decir, se quiere introducir una modificación a la propuesta base. Entonces, lo que se hace en un punto, cuando se lleva a un punto principal y se presenta una enmienda, se vota primero esa u otras enmiendas y posteriormente se vota el punto principal. Es decir, que sería técnicamente una enmienda, puede ser esa u otra. Que cabe la opción de votar conjuntamente presupuestos y RPT y enmendarlos parcialmente y por lo tanto votar esas enmiendas por separado, o cabe incluso la opción de votar por separado toda la RPT y todos los presupuestos. Las enmiendas que hubiese se puede votar por separado, pues la relación de puestos de trabajo por separado con respecto al presupuesto. De hecho, hay veces que las relaciones de puestos de trabajo no es un expediente que se deba llevar necesariamente junto con el presupuesto. Normalmente se hace. En definitiva, no habría ningún problema. Siempre hay opción. Se vota esa u otras enmiendas aparte y luego se vota el punto principal.
Y entiendo que también se podría la relación de puestos de trabajo votar separadamente puesto por puesto, porque a lo mejor también algún grupo quiere votar que no a esa modificación de cambio de preceptividad, pero no está en contra de toda la relación de puestos de trabajo. Habrá tantas votaciones como enmiendas se presenten. Evidentemente, si existen tantas enmiendas como puestos de trabajo… Dicen que no, perdón, que se acerque el micrófono, que no le oyen. Sí, perdón. Lo que decía es que en función del número de enmiendas habrá tantas votaciones. Si se presenta una enmienda por cada puesto de trabajo, se producirán tantas enmiendas, tantas votaciones como enmiendas. Sí, lo que queríamos era asegurar esta cuestión porque, como digo, nosotros estamos en contra del cambio de preceptividad, pero no necesariamente tendríamos por qué estar en contra de todos los presupuestos y de toda la relación de puestos de trabajo. Eskerrik asko. 10. onestea bidezkoa bada aporen idazketa taldearekin sinaturiko zerbitzuen administrazio kontratuak baliogabetzea elkarren arteko adostasunez. Punto 10. Aprobación sin procede de la resolución por mutuo acuerdo de los contratos administrativos de servicios suscritos con el equipo redactor del PGU. Bien, en este sentido se ha dictaminado también esta cuestión en comisión informativa y repito brevemente las razones que impulsan a la propuesta de resolución del contrato anterior. El contrato que tenía el ayuntamiento suscrito con Subinas y Urrutia data del 2009 y, por una parte, desde la firma de ese contrato se han producido pues, hechos lamentables, como el fallecimiento de uno de los socios de este contrato. Por una parte, era la persona que tenía el perfil de arquitecto urbanista con experiencia en planes generales y quien lideraba el estudio de arquitectura externo. El otro socio, Urrutia, pues, bueno, es el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Munguía y, evidentemente, pues, tendría que llevar al unísono sus labores de funcionario del Ayuntamiento de Munguía con la tramitación del plan general en Zalla. Esa es una de las causas. Hay otra causa también debida a que el retraso en la tramitación del plan general debido a la situación de inundabilidad y a los cambios legislativos al respecto, así como los cambios en las propias normativas que regulan el desarrollo del PGU, pues aconsejan a este equipo de gobierno plantearse en la coyuntura actual cuál es el mejor modelo y el mejor equipo para desarrollar el plan. En este sentido, el modelo en el que cree este equipo de gobierno es aquel que esté basado en la figura de una arquitecta municipal a tiempo completo, que es lo que tenemos, por suerte, desde hace escasamente un mes, después de un largo proceso de un año para poder cubrir esta vacante. Hasta ahora en el Ayuntamiento de Zalla había un arquitecto asesor pues, que venía un día a la semana. Entendemos que con una arquitecta a tiempo completo se puede pensar en un modelo totalmente distinto al anterior y basado en lo que están haciendo otras ciudades como Bilbao, en el sentido de hacer una oficina de planeamiento en la que los profesionales propios municipales, la oficina técnica en general, con la arquitecta a la cabeza, los servicios jurídicos, los técnicos de participación ciudadana y comunicación, coordinen y lideren el plan, apoyándose en servicios externos para lo estrictamente necesario, en lugar de externalizar todo el paquete. El modelo que se adoptó en el 2009 fue contratar la totalidad del plan general a un equipo externo. Apostamos ahora por este otro modelo y apostamos también por esforzarnos en exprimir lo que ha dejado hecho el anterior equipo redactor, rentabilizar ese gasto y llegar a una propuesta inicial madurada y asumida por la corporación, por los técnicos propios y por la ciudadanía, antes de pasar a realizar contratos de gran montante con equipos externos. Eso es un poco la explicación de las razones que nos han llevado a proponer esta resolución de mutuo acuerdo y el modelo en el que creemos y en el que apuesta este equipo de gobierno para llevar a buen puerto el plan general. Irene. Sí, es que ricasco. Bueno, nosotros en comisión nos abstuvimos y aquí igualmente nos vamos a abstener porque no vemos oportuno tampoco votar en contra. Por supuesto, tampoco estamos a favor, pero tampoco votar en contra desde el momento en que hay
un acuerdo de las dos partes y hay una empresa que decide voluntariamente también rescindir el contrato. Pero lo que sí queremos dejar claro, y ya lo dijimos en comisión, son las consecuencias que esta resolución del contrato en este momento tienen pues, para el municipio y para el ayuntamiento. El Grupo Municipal de Zalla-Bay en diciembre del 2011, renueva el contrato. Y desde el 2013 hasta aquí no se ha emitido ningún informe por parte de esta empresa y este contrato pues entendemos que ha estado parado y asimismo ha estado parado el ayuntamiento en todo lo que se refiere a avanzar en el Plan General de Ordenación Urbana. Así lo dijimos en comisión. Se ha perdido al equipo redactor y la información que tienen. Se ha perdido el tiempo desde 2013 hasta aquí. Se ha estado parado. Y en la comisión pasada, está grabado también, se nos dio una explicación que para nada era coherente. Se nos dice que se ha estado poniendo o clarificando las cuestiones de inundabilidad cuando entendemos que están recogidas en el acuerdo marco, que son las obras que posteriormente se van a ejecutar. Pero lo más grave de todo esto es que nos ha costado 80.000 euros para tener que volver a empezar. Si se pensaba que la mejor fórmula era hacerlo con un equipo municipal, pues nosotros creemos que había que haber reaccionado mucho antes. Para nosotros esta es una prueba muy clara de una nefasta gestión. Nada más. Cuando se dice que no ha habido informes del equipo redactor desde el 2013, es verdad que no ha habido informes del 2013, pero eso no supone gasto. Es decir, los hitos con los cuales se paga al equipo redactores cada vez que entrega un informe. No ha habido informes, no ha habido gasto. Evidentemente, esto quiere decir que el equipo de gobierno tenía unas dudas bastante claras sobre que ese equipo redactor fuera el mejor para el municipio de Zalla y para la coyuntura actual. Y por eso responsablemente no ejecutó más gastos y no hemos tenido que pagar más informes a partir de ese momento y responsablemente se ha esperado después de las elecciones para tomar con la legitimidad que requiere una decisión de este tipo, la decisión que se ha tomado, vuelvo a recordar, de mutuo acuerdo. Cuando se dice que el ayuntamiento está parado y que ha habido una pérdida de tiempo en materia de planeamiento y urbanismo, yo tengo que argumentar que de cara a la redacción del plan general que necesita este pueblo, estamos hoy, en noviembre de 2015, en una situación muchísimo mejor de la que estábamos en el 2011. En el 2011 no ha pasado tanto tiempo, aunque la situación haya cambiado muchísimo. Creo recordar que el pueblo de Zalla se enteró por casualidad de que había algo que se denominaba plan de encauzamiento, que ponía fuera de ordenación edificios, viviendas de vecinos, que condenaba a ser derribadas edificios donde vivían muchos vecinos, que hablaba de toda una serie de acciones que eran necesarias para encauzar el río, pero no hablaba de quién las iba a hacer, ni cuándo, ni quién iba a invertir dinero. Porque por lo menos para mí es muy evidente que ese plan de encauzamiento se parió con un objetivo claro, como era liberar algunos terrenos para poder hacer nuevas construcciones y beneficiar a quien las hiciera, pero ese plan de encauzamiento no se parió con el objetivo de librar de la inundabilidad a los vecinos y vecinas de Zalla. A diferencia de aquella situación, 1, de desinformación de la ciudadanía, 2, de una herramienta supuestamente urbanística y supuestamente para el bien de planeamiento que beneficiaba solamente a unos pocos muy claramente y que no se preocupaba de que los vecinos estuviéramos en una zona inundable, no se preocupaba de las viviendas que ya existían, se preocupaba de construir nuevas viviendas. A diferencia de aquella situación, ahora nos encontramos con un proyecto aprobado finalmente, con un compromiso por parte del Gobierno vasco de invertir 6,5 millones en nuestro pueblo en el problema de inundabilidad, un proyecto que saca de la inundabilidad a 2.300 personas que ya están viviendo en sus casas y están en zona inundable, y un proyecto que clarifica cuáles son
cuáles van a ser y cuáles van a dejar de ser las zonas inundables del municipio, lo que es un punto de partida muchísimo más halagüeño para hacer el plan general de ordenación urbana que necesita nuestro pueblo. Si a todo lo que ha pasado en estos 4 años se le llama perder el tiempo y no avanzar en la construcción de nuestro pueblo, yo no estoy de acuerdo. Que se haya perdido el equipo redactor y su información, pues tampoco estoy de acuerdo. Vuelvo a leer que el esfuerzo que se va a hacer a partir de ahora es centrarnos en exprimir lo que ha dejado hecho el anterior equipo redactor, los documentos que han dejado, los mapas que han diseñado, para rentabilizar este gasto y llegar a una propuesta inicial madurada y asumida por la corporación, técnicos propios y ciudadanía. Vuelvo a decir que el modelo en el que creemos no es pagar 250.000 euros a un grupo de técnicos externos al ayuntamiento, que no tengo claro, bueno, sí tengo absolutamente claro que conocen mucho menos del municipio de Zalla y de sus necesidades que los técnicos que ya llevan años trabajando en este ayuntamiento. Precisamente lo que proponemos es basarnos en los técnicos propios, en los técnicos municipales, para iniciar con todo el sentido este plan general. En ese modelo es en el que creemos y en eso estamos avanzando. No creo que ganemos, no creo que perdamos, sino creo que ganamos, porque también ha costado mucho, pero ahora tenemos un arquitecto a tiempo completo, propio del ayuntamiento y municipal, y ese tiene que ser el pivote alrededor del cual gire todo esto. También tenemos una oficina técnica mejor dotada de la que teníamos hace 4 años, con conocimiento del pueblo, y ellos tienen que ser elementos muy importantes para llevar adelante este plan. El calificar tan alegremente de nefasta la gestión del equipo de gobierno de Zalla Bay me resulta un poco gratuito, pues porque evidentemente cada uno puede expresar sus opiniones, pero hay que fundamentar las opiniones en hechos concretos y que expliquen por qué la gestión de Zalla Bay en estos últimos 4 años ha sido peor de la del PNV en todos los años anteriores. Y también me parece un poco prematuro decir esto cuando estamos a 4 días de una celebración de unas elecciones en donde evidentemente la libertad de voto de los ciudadanos y ciudadanas han emitido su veredicto. Habrá unos que han emitido un voto y otros que han emitido otro voto. Cuando acabamos de salir de las urnas, el decir con tanta rotundidad que es nefasta la gestión de Zalla Bay me parece un poco gratuito, pero bueno, evidentemente cada uno está en su derecho. Sí, ¿puedo tener turno? Sí. Eskerrik asko. Bueno, en primer término, a nosotros no nos parece mal que el equipo del ayuntamiento lidere de alguna manera el Plan General de Ordenación Urbana. Así lo expresamos también en comisión. No dudamos para nada de la capacidad técnica del cuerpo de técnicos del ayuntamiento. Pero a lo que yo me refería con nefasta gestión, y he dicho que es una prueba clara de una nefasta gestión, es precisamente a este caso concreto, al hecho de que si ese era el planteamiento, debía haberse tomado la decisión muchísimo antes. Porque si Zalla Bay no estaba de acuerdo en pagar 250.000 euros a una empresa externa, no debía haber prorrogado el contrato como lo prorrogó. Y desde nuestro punto de vista nos vuelve a responder exactamente igual que en comisión, haciendo alusión a años anteriores y al 2011. Nosotros nos hemos referido desde el 2013 en adelante. El último informe, y lo ha admitido el alcalde, lo emite esta empresa en el 2013. Obviamente, claro que no se ha pagado. Si no se emiten informes es que solo faltaba. Encima, pagar informes que no se emiten. Pero a lo que vamos es que se han gastado 80.000 euros en un trabajo que está sin terminar, que puede servir en parte para las próximas personas que se responsabilicen de esto, y que se pierde absolutamente toda la información que tiene el equipo redactor, que es mucha. Y desde luego, toda la precisión y la certidumbre que pueda haber hoy con respecto al 2011, respecto a la inundabilidad y la forma de acometer o de afrontar esa inundabilidad en el pueblo, depende
en buena parte del Gobierno vasco y en otra parte del cambio de la legislación. Y en cualquier caso estaba incluida en el acuerdo marco del 2012. Lo vuelvo a decir, que lo he dicho antes. Por lo tanto, a partir del 2013 hasta aquí, que han pasado 2 años, no se ha avanzado absolutamente nada en nada que tenga que ver con el planeamiento municipal y con la inundabilidad. Eso estaba ya definido en el 2012. De ahí que nosotros digamos que esto es una prueba clara de nefasta gestión, porque se han perdido 2 años, se ha perdido un equipo redactor y nos ha costado 80.000 euros para que ahora tengamos que volver a empezar. En una cosa estoy de acuerdo contigo. Mira, sí que es verdad que el punto en el que estamos ahora es gracias al acuerdo marco del 2012. Acuerdo marco al que votasteis en contra. El PNV de Zalla votó en contra del acuerdo marco. Pero en eso estoy de acuerdo. Gracias al acuerdo marco estamos donde estamos. Me llama la atención, la verdad es que me llama la atención, el que en todo momento y pleno tras pleno se alabe la grandísima gestión de todas las demás administraciones, como Gobierno vasco y Diputación, pero todo lo que hace este ayuntamiento desde que lo gobierna Zalla Bay es nefasto. En el tema del que estamos hablando ahora mismo, si es bastante más sencillo que todo esto, hay 3 opciones. Se puede rescindir el contrato con Subinas y Urrutia, como hemos hecho de mutuo acuerdo, o seguir con Subinas y Urrutia. Más que 3, hay 2. Nosotros hemos decidido rescindir el contrato con Subinas y Urrutia y hemos decidido que el modelo en el que creemos está centrado en los técnicos municipales. Me llama la atención que, Irene, estés de acuerdo con confiar en los técnicos municipales y que me digas que estés de acuerdo con ese modelo, pero que, sin embargo, que es un error no seguir con Subinas y Urrutia. Bien, pues las dos cosas no pueden ser. Yo no he dicho eso. Si te vas a abstener, aunque más que abstenerte, yo creo que deberías votar en contra, porque como tienes tantas razones para estar en contra de este acuerdo, si no estás de acuerdo con rescindir, pues es que será que lo que tú habrías hecho sería continuar. Bueno, pues continuar supondría seguir con el mismo modelo de contratar absolutamente todo a un equipo externo, y continuar sería no tener en cuenta las razones que he dado para tomar la decisión que estamos tomando, que es totalmente legítimo, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre. Si tú crees que lo suyo sería continuar con Subinas y Urrutia, pues no estás de acuerdo con un modelo de gestión del plan moderno, como están llevando otras administraciones como el Ayuntamiento de Bilbao. Y yo para mi pueblo quiero lo mejor. Sí, ¿puedo? Sí, Para claro. aclarar 2 cuestiones. Primera cuestión. El Grupo Municipal EAJ-PNV votó en contra del acuerdo marco única y exclusivamente por una cuestión. Porque luego consiguió Zalla Bay. No. Déjame, por favor, que explique las cosas que yo te he dejado a ti que hables. El Grupo Municipal de EAJ-PNV votó en contra del acuerdo marco única y exclusivamente por una cuestión, porque estaba ahí incluido el derribo de los pisos, de las casas del puente del Charco. Sí, ya ves. Y no estaba a favor de eso, cosa que hoy en el proyecto de URA se ha conseguido, y creo, bueno, más que creo, me consta que no ha sido Zalla Bay ni el alcalde de Zalla Bay, se ha conseguido que no se tengan que derribar los edificios del Charco para hacer el proyecto que evite la inundabilidad de al menos la zona de Mimetis, porque la zona de Aranguren requiere otro proyecto que tanto Zalla Bay como PNV le ha pedido a URA que realice. Eso en relación al voto en contra del acuerdo marco. En relación a toda la explicación que has dado, ha sido una interpretación de lo que yo he dicho, que creo que me he expresado claramente. He empezado diciendo que nosotros no vamos a votar a favor ni en contra, porque no estamos en contra de esa decisión como tal, pero que las consecuencias que tiene la resolución de ese contrato hoy, 2 años después, del 2013 al 2015, conlleva todas esas pérdidas. Conlleva todas esas pérdidas, la económica, la de información del equipo redactor y el haber estado parados durante al menos 2 años, porque no hay hoy ninguna información nueva que no hubiera en el 2013. Y si Zalla Bay y el Gobierno municipal de Zalla Bay hubiera hecho una buena gestión o hubiera
intentado hacer una buena gestión, al menos en este aspecto, lo que tendría que haber hecho en el 2013 es tomar la decisión, en todo caso, que se está tomando hoy. Y han pasado 2 años. No tengo nada más que decir. Bueno, yo sigo sin entender. Palabras literales tuyas que no estáis en contra de la decisión. Vale, pues no lo parece, la verdad. No estáis en contra de la decisión, pero claro, lo ideal hubiera sido que Subinas y Urrutia devolvieran los 80.000 euros que decís que han cobrado. Pues, o lo uno o lo otro, o A o B. Por otra parte, mientes. Y cuando se miente, ya yo sí que me empiezo a mosquear. Y se miente cuando se dice que el acuerdo de marco condenaba al edificio del Charco. Quien condenó al edificio del Charco fue el plan de encauzamiento. Y si no, vete a preguntárselo a los vecinos del edificio del Puente del Charco. Sobre colgarse medallas de quién es el mérito del acuerdo marco, quién tiene el mérito de que se haya gestionado bien mar, o quién tiene el mérito de que se hagan unas obras, me da igual. Yo lo que quiero es que se hagan esas obras, porque quiero el bien para mi pueblo. Y si tú quieres hacernos creer a todos que las medallas de que se hagan esas obras y los méritos los tiene Urkullu, Íñigo Ansola o quien quieras, me parece muy bien. Yo lo que quiero es que se hagan esas obras. Y yo lo que quiero es que 2.600 vecinos dejen de estar en sus casas en una zona inundable. Y yo lo que quiero es que mi ayuntamiento defienda a los vecinos y a los peligros que están sufriendo, en vez de defender solamente los intereses de unos pocos. Por lo tanto, allá cada cual con qué historias quiere contar, con qué falsedades quiere contar y con a quién quiere contar medallas. Me da igual, yo quiero que mis administraciones miren por mí, miren por mis vecinos. Y por eso voy a pelear. Y por eso también hay una propuesta en el orden del día de hoy para que el Gobierno vasco se moje, cree una partida y haga unas obras que eviten que siga pasando lo que ha pasado este mismo año y que licite un proyecto para Anguren para que impida que siga pasando lo que ha pasado este año. Y quien se quiera colgar medallas, que se las cuelgue. Nela. Azten señora joko dugu. Ez dago ezer esaterik. Mila esker aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. 11. Erakunde adierazpena uran aurrekontu partida eskatzeko, uholde arriskua ekiditeko obretarako. Punto 11. Declaración institucional para solicitar partida presupuestaria en URA para las obras de inundabilidad. Me falta. Vale. No tengo el papel. Un segundo, por favor. Bien. El 25 de septiembre redacté una carta y se la envié a Íñigo Ansola, director general de URA, a Ana Isabel Oregui, consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y presidenta del Consejo de Administración de URA, a Josu Madariaga, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y vocal del Consejo de Administración de URA, y a Elena Unzueta, diputada foral de Medio Ambiente y Sostenibilidad y vocal del Consejo de Administración de URA. En esa carta decía: desde la firma del acuerdo marco entre URA y el Ayuntamiento de Zalla en octubre de 2012, ha sido mucho el trabajo conjunto realizado para conseguir cristalizar el 20 de julio de este año la aprobación final del importante proyecto hidráulico que soluciona la inundabilidad de una parte muy importante de nuestro municipio. Gracias a esta obra, infraestructuras básicas presentes como la vía férrea, futuras como el hospital, así como las viviendas de 2.600 vecinos dejarán de ser inundables. Con la aprobación final del proyecto, el Ayuntamiento ya ha comenzado a cerrar los contratos amistosos de compraventa que permiten poner los suelos necesarios a disposición de URA. Esta fase terminará en el mes de octubre. Como salvaguarda al gasto de dinero de las arcas municipales, los contratos que se están firmando tienen una cláusula que hace efectivo el pago en el momento en el que se liciten las obras, a lo largo de los próximos 6 meses. De igual modo, tenemos prevista la demolición del velódromo municipal con financiación municipal.
Tan solo resta consignar presupuestariamente por parte de URA el dinero necesario para licitar y realizar las obras y poder así cumplir con el cronograma que se ha planteado en la comisión mixta, inicio de las obras en marzo de 2016. Cuando hemos solicitado información a los técnicos de URA sobre dicha consignación, se nos ha contestado: en la propuesta de presupuestos 2016 hay un montante genérico de intervenciones estructurales en cauces. No hay unas partidas específicas de obras concretas porque las razones de oportunidad o de tramitación pueden hacer que sea posible activar una u otra. La cruda realidad es que la mayor parte del presupuesto está ya comprometido con las actuaciones en ejecución, por lo que poco va a ser lo que podamos iniciar. Dicho lo cual, y teniendo en cuenta que Zalla no es la única actuación imprescindible pendiente, te reitero que está entre las prioridades de URA y que eso se reflejará en que la iniciaremos en cuanto sea posible. Fin de la cita. Ante esta respuesta, queremos manifestar nuestra preocupación y lo difícil que se nos hace explicar a la ciudadanía de Zalla que no se vaya a consignar una partida destinada expresamente a la realización de este proyecto, máxime tras las inundaciones sufridas este mismo año. Pensamos que se dan las razones de oportunidad y que todo el trabajo previo debe culminarse en 2016. Es un tema colateral, pero a nadie se le escapa que la construcción del hospital comarcal que se prometió en 2007 junto a los de Guernica y Urduliz y que tanto necesitamos está condicionada también a la realización de estas obras. Por todo lo cual, solicitamos un último esfuerzo para hacer realidad la solución a este problema tan real que padecemos. Igualmente, ofrecemos nuestra total colaboración y nos prestamos a reunirnos con quien sea necesario. Esta carta, como digo, fue enviada al director general de URA y a otros 3 vocales del Consejo de Administración de URA. Un mes después, y después de convocar este pleno y de proponer una declaración institucional para este pleno, se recibió el viernes pasado por correo electrónico y ha sido recibida hoy oficialmente la respuesta del director general de URA. Es la única respuesta que hemos recibido, donde dice: en respuesta a tu escrito del 25 de septiembre de 2015 y dado que el proyecto de presupuestos de 2016 se encuentra en la fase de tramitación parlamentaria, solamente me queda trasladarte una vez más que el proyecto de encauzamiento del río Cadagua a su paso por la zona de Mimetiz en Zalla es un proyecto prioritario para el ente al que represento. Así lo corrobora el plan de gestión de los riesgos de inundación que el día 28 de octubre de 2015 ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional de Agua y que solamente requiere de la aprobación por Consejo de Ministros. Siendo esto así, tal y como se te ha trasladado reiteradas veces, en el momento en que vea una posibilidad presupuestaria de licitar la ejecución del proyecto que nos ocupa, no le quepa la menor duda de que procederemos a ello. Como digo, ha llegado hoy oficialmente esta respuesta y, no obstante, sometemos a la aprobación del Pleno la siguiente declaración institucional que paso a leer. En su redacción se ha intentado que sea una declaración objetiva, que enumere hechos objetivos y que lance un mensaje claro, con una petición muy clara al Gobierno vasco. Octubre de 2012. Firma de acuerdo marco entre URA y el Ayuntamiento de Zalla para abordar obras hidráulicas destinadas a eliminar riesgos de inundaciones sobre los vecinos y vecinas y sus propiedades en Aranguren, Mimetiz e Ibarra. Abril de 2014. Primera reunión de la comisión mixta, definida en el acuerdo marco para la coordinación de ambas administraciones en el cumplimiento de los objetivos. Enero de 2015. Zalla sufre las mayores inundaciones de los últimos 40 años, con un coste económico de 3 millones de euros solamente teniendo en cuenta lo reclamado al consorcio de seguros y con puesta en riesgo de la integridad de nuestros vecinos y vecinas. Julio 2015. Aprobación final tras 12 reuniones de la comisión mixta del proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Mimetiz con un coste estimado de 6,5 millones de euros. Septiembre de 2015. Petición firmada por el alcalde de Zalla solicitando a URA la reserva de partida económica específica en presupuesto del Gobierno vasco para 2016, con objeto de ejecutar el proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Mimetiz. Esta petición es remitida a Íñigo Ansola, director general de URA, a Isabel Oregui, consejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco y presidenta del Consejo de Administración de URA, Josu Madariaga, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco y vocal del Consejo de Administración de URA, y Elena Unzueta, diputada foral de Medio Ambiente y Sostenibilidad y vocal del Consejo de Administración de URA. Octubre de 2015. El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de presupuesto para 2016 y no se incluye partida económica específica para las obras hidráulicas en Zalla. Noviembre de 2015. El Ayuntamiento de Zalla ha cerrado ya contratos de gestión del suelo y contempla
el coste del derribo del velódromo municipal para permitir la ejecución de las obras. En los presupuestos municipales para 2016 se expresará el compromiso de dotar, mediante crédito adicional con cargo a remanente de tesorería, la partida presupuestaria necesaria para asumir los gastos de gestión de suelos y derribo del velódromo. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Zalla solicita al Gobierno vasco que garantice y/o incluya una partida específica en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para iniciar en 2016 la ejecución de las obras que evitarán que vuelva a suceder lo que este pueblo sufrió en enero de este año. Asimismo, se solicita la prometida licitación del proyecto para Aranguren. En este sentido, esta declaración institucional, he leído previamente los antecedentes de la carta enviada a estos 4 representantes públicos, de la respuesta recibida oficialmente hoy por parte del director general de URA y, por último, de la declaración que sometemos a la aprobación del Pleno, cuyo mensaje es muy sencillo. Se ha hecho un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Ura, se han invertido muchas horas y mucho esfuerzo en ello, hay un proyecto que soluciona la inundabilidad de 2.600 vecinos, hay un borrador de pliegos para licitar el proyecto para Aranguren y lo que pedimos al Gobierno vasco es que este es el momento. Están hechos todos los deberes, solamente falta pulsar al botón y dedicar esa partida económica para la inundabilidad del municipio de Zalla, tanto para que se hagan las obras en 2016 como para que se liciten los trabajos para Aranguren. Ese es el mensaje que lanzamos y es así de sencillo. Se le pueden poner toda la letra pequeña y todos los matices que se quieran, pero entendemos que eso es lo que necesita el pueblo de Zalla y los vecinos y vecinas de Zalla. Irene. Sí, es que ricasco. Bueno, antes de nada decir que esta carta, tal y como está firmada por el alcalde y que se ha leído, la primera carta, se nos plantea a las 2 portavoces de los grupos, tanto a Nela, portavoz de Bildu, como a mí, la posibilidad de firmarlas y de enviarlas conjuntamente firmada entre los 3 portavoces. Se nos convoca un día aquí a una junta de portavoces, un viernes a la tarde, y se nos da la carta y se pretende que firmemos la carta en ese momento. Yo planteo que, necesitamos un tiempo para leerla y necesitamos también, para contrastar con nuestro partido. Nosotros somos un partido que funcionamos en equipo, nosotros como concejales y con el resto de los responsables del partido en Zalla. Finalmente se nos da la opción de hasta el lunes al mediodía hacer aportaciones. Hacemos esas aportaciones el lunes a las 12 de la mañana y se nos contesta a las 4 de la tarde que esas aportaciones no se admiten y que, si queremos firmar esta carta, que la firmemos y si no, pues nada. Esas aportaciones fundamentalmente eran quitar el entrecomillado del correo electrónico de los técnicos de URA, porque nosotros le solicitamos al alcalde, cuando nos da este borrador de carta, el correo electrónico que a su vez el alcalde le envía a los técnicos de URA completo y el correo electrónico completo que los técnicos de URA le responden al alcalde, puesto que aquí estamos viendo que hay solamente un párrafo. Y se nos dice que no se nos da. Y la otra cuestión, que es la más importante, es que nosotros le proponemos al alcalde que incluya un párrafo en esa carta en el que también le diga a URA que este ayuntamiento por delante también está dispuesto a presupuestar en los presupuestos del 2016, ya que no se ha hecho en los del 2015, todo el gasto relativo al pago de los terrenos que el ayuntamiento tiene que comprar a los vecinos, tiene que hacer la valoración y el pago de esos terrenos y también la demolición del velódromo. Nosotros le planteamos al alcalde que incluya ese párrafo y se nos dice que no. Y por lo tanto, nosotros esa carta no la firmamos. Lo que hacemos es
esa carta alternativa que nosotros le habíamos pasado por correo electrónico ese lunes a la mañana al alcalde, enviársela también a URA. Igualmente, exactamente pidiendo lo mismo, que URA presupueste, solamente que incluyendo un párrafo en el que decimos que entendemos que el ayuntamiento también tiene que presupuestar, no solo pedir una parte, sino también hacerlo, y quitamos ese correo electrónico de en medio. Eso por delante. Respecto a la declaración institucional, que es la que ha leído después, igualmente nuestra propuesta fue que se incluyese en esa declaración institucional un punto en el que el ayuntamiento se comprometiera a presupuestar en el 2016 lo correspondiente a los terrenos. Nosotros creemos que Zaya Boy realmente no está mostrando voluntad política de dar el paso que le corresponde, que es pagar ya esos terrenos a los vecinos y vecinas y ponerlos a disposición de URA, para que URA ejecute las obras. El ayuntamiento exige a URA que presupueste, y además que presupueste la partida específica para Zaya, pero, por lo que vemos, no está dispuesto a hacer ya ahora lo que le corresponde. Y no nos sirve lo que nos dijo en comisión de hacer una afección al crédito, al remanente, ¿no?, a través de luego una incorporación del crédito adicional. No, ¿por qué? Nosotros queremos que a los vecinos se les pague ya. Nosotros creemos que el Gobierno vasco ha dado un paso. Ha hecho el proyecto de obras hidráulicas, lo ha hecho en julio y lo aprobó el Consejo de Gobierno, con el lehendakari Urkullu a la cabeza, aunque le pese a quien le pese. Lo ha aprobado el Gobierno vasco, el proyecto de obras hidráulicas para Zaya. Y ese proyecto son 6 millones de euros. Obviamente, yo creo que al ayuntamiento le corresponde ahora poner a disposición de URA los terrenos. Está haciendo las gestiones con los vecinos. Nos dijo que ya tenía cerrados los contratos. He creído entender antes que también ha expresado la palabra cerrados. Yo no sé si están todos cerrados y firmados, no lo sé. Me gustaría que se cierren bien, que se valoren bien los terrenos, que a los vecinos se les pague lo que se les tenga que pagar, vecinos y vecinas, y que se haga ya, en los presupuestos del 2016, por delante. Creo que ese sería un gesto firme, creo que sería una prueba también clara frente a los vecinos y vecinas y frente a URA de que no estamos poniendo excusas ni palos en la rueda y que realmente lo que escribimos en una carta luego lo reflejamos en la realidad de los actos que hacemos. Además, hay otra cuestión, que el día de la comisión, y está grabado también, el alcalde se comprometió, porque nuestros argumentos eran estos, para poder llegar a un acuerdo en esa declaración institucional, y después de un debate en el que yo expresé todo esto y dije que era muy importante que pusiéramos en los presupuestos del 2016, porque tiene que ser algo prioritario, comprar y pagar. No hay nada más prioritario que eso. Las obras prioritarias son las que tienen que ir en el presupuesto. El remanente que se quede para otras cosas. El día de la comisión decía, cuando se plantea aquí que nosotros queremos que eso sea así y se le plantea también que quite de esa carta las referencias a la Diputación, porque se pedía también que presupuestara la Diputación y la Diputación no tiene capacidad de presupuestar esto porque no es competente, el alcalde nos dice que sí, que si incluimos eso, ¿votáis a favor? Y nosotros le decimos sí. Lo que estamos diciendo y lo que estamos planteando, que leí yo los párrafos concretos, sí. Por la tarde se nos manda una propuesta en la que no se recoge eso. Nuevamente no se recoge que se va a presupuestar en los presupuestos del 2016. Se utiliza que el remanente, una afección al remanente de tesorería. No. ¿Por qué esa falta de palabra? No nos parece serio. La información era la misma, porque aquí estaba la interventora y dio la información. Sinceramente, nosotros creemos que URA
tiene que presupuestar y licitar en el 2016 y así se lo hemos solicitado. Y nuestra moción, luego hablaremos de ella, espero que pueda por lo menos leerla. Así lo recoge, la partida necesaria para acometer las obras en el 2016, pero aquí hay una cuestión previa que creemos muy importante, que es la afección de los vecinos y vecinas. Estamos hablando en muchísimos casos de huertas, de terrenos que han usado toda la vida, y eso es doloroso también para las personas. Igual no para todos los vecinos, pero para muchos de los vecinos y vecinas sí, desprenderse de la huerta que han trabajado ellos o sus padres durante muchos años. Creo que eso es muy serio y yo creo que eso hay que valorarlo bien y hay que pagarlo ya y poner los terrenos a disposición de URA, porque todos sabemos que cuando hay un proyecto aprobado por el Gobierno vasco podrá licitarse dentro de 6 meses o dentro de 7 o dentro de 8, pero se va a licitar. Se va a licitar y los terrenos se van a necesitar. La comisión informativa está grabada, colgada en internet, todo el mundo la puede ver. Lo que se expresó, y para eso llamamos a la interventora, para que nos dijera cuál era la opción más ventajosa para el Ayuntamiento de Zalla y, por lo tanto, para todos sus vecinos a la hora de financiar con dinero del Ayuntamiento la gestión de los suelos necesaria para las obras de URA. Había una opción, que es la que nosotros hemos considerado en esta moción y la que hemos considerado en todo momento, que es, una vez que sea cierto y que empiece el proceso de licitación por parte del Gobierno vasco, y no sabemos cuándo va a ser, porque no nos han dado una fecha. Bueno, sí nos dijeron en su día que marzo del 2016, pero ahora no nos aseguran una fecha. Que en ese momento se haga una incorporación de crédito con cargo a remanente de tesorería para financiar esas obras. Que si previamente hace falta emitir un compromiso, que se puede hacer, y que en los presupuestos se puede poner que el Ayuntamiento se compromete a habilitar con remanente a tesorería el dinero que hace falta para la gestión de estos suelos en el momento en el que sea cierto que en ese ejercicio, y seguro, se van a hacer las obras. ¿Por qué proponemos eso? Porque hacerlo de otra forma es una falta de responsabilidad absoluta. Es decir, ha quedado muy claro el empeño que tiene Irene de que el Ayuntamiento adelante el dinero, que el Ayuntamiento adelante el dinero. A ver, el Ayuntamiento tiene que poner el dinero para hacer unas obras cuando se van a hacer. Si no existe la seguridad de que esas obras se vayan a hacer en el 2016, es una irresponsabilidad absoluta por parte de este Ayuntamiento el gastar ese dinero. Cuando la interventora se le pidió que valorara la opción que estábamos barajando y la otra opción que pedía Irene es que se incluyera directamente en los presupuestos, la propia interventora explicó el prejuicio que eso tenía para los intereses municipales por la regla de gasto, porque estábamos obligados a reservar una cantidad muy importante y, por tanto, no poder hacer otros gastos, otras inversiones en el municipio, y la propia interventora dijo que la opción más adecuada para los intereses del Ayuntamiento era la que estábamos considerando. Es más, esto no es nada nuevo. Esta es la opción que se ha llevado a cabo para incorporar dinero del Ayuntamiento a una obra de otra administración con las aceras de Ocharan. La obra de las aceras de Ocharan, recuerdo perfectamente cómo la leí en el blog del PNV. Me informé y en el blog del PNV fue la primera noticia que tuve de que se iban a hacer las aceras de Ocharan. Curioso, ¿verdad? Sí, es curioso. Porque en ese proyecto que cuesta 3 millones de euros, 350.000 euros los ponemos los vecinos de Zalla para hacer esas obras complementarias de abastecimiento y saneamiento que necesita Ocharan. En esa cooperación entre instituciones, el Ayuntamiento se coordinó con la Diputación para redactar ese proyecto y dijo que iba a poner ese dinero para hacer esas obras que necesarias, y lo sensato era hacerlas todas a la vez. Pues bien, a pesar de eso, a pesar de que era una obra y que es una obra conjunta entre la Diputación y el Ayuntamiento, este alcalde se enteró en el blog del PNV de Zalla de que se iban a hacer las obras. Además, con una foto bastante curiosa de la anterior diputada de Agricultura, sorprendente. La diputada de Agricultura anunciaba que se iban a hacer unas obras de infraestructuras en Zalla, sorprendente. La verdad es que me molestó, entre otras cosas porque la diputada de Agricultura no había hecho nada para que esas obras salieran adelante, porque era diputada de Agricultura, no de carreteras. Además, porque en el titular decía que la Diputación iba a invertir 3 millones de euros, lo cual era falso,
porque 300 y pico mil euros los poníamos los habitantes de Zalla. Me pareció una traición a la lealtad institucional, porque si un proyecto se hace en cooperación entre dos instituciones, lo suyo es que se anuncie públicamente o por lo menos a la otra le avises de que va a haber un anuncio. Pero así fue. Esto sucedió en septiembre del 2014. A nadie se le escapa que para entonces ya estaba decidido que la diputada de Agricultura iba a ser candidata a la alcaldía de Zalla. Quizás algo tenía que ver esto en la forma en la que se hizo aquel anuncio. Pues bien, una vez hecho ese anuncio, ¿qué es lo que hizo la Diputación y cómo se coordinó con la intervención del Ayuntamiento de Zalla? Pues la Diputación dijo que hacía falta dinero, que pusiera el dinero el Ayuntamiento de Zalla para esas obras que ciertamente la Diputación dijo que iba a hacer y que reservaba presupuesto para hacer obras al año siguiente. ¿Cómo se coordinó la Diputación con el Ayuntamiento de Zalla? Pues muy fácil, el interventor le dijo: lo más sensato y lo mejor para el Ayuntamiento de Zalla es que nos comprometamos a hacer uso de remanente de tesorería y cuando se inicie el proceso de licitación de las obras, inmediatamente el Ayuntamiento de Zalla ponga ese dinero. El interventor me lo comunicó y me pareció perfecto. Lo pusimos en los presupuestos y así es como se ha hecho. Es decir, ha sido en abril del 2015, la foto de Irene Pardo anunciando las aceras de Ocharan fue en septiembre del 2014. El compromiso de la Diputación para hacer las aceras de Ocharan fue en septiembre del 2014. El momento en el que la Diputación licitaba el proyecto y por lo tanto el momento en el que el Ayuntamiento de Zalla puso el dinero fue en abril del 2015. No fue necesario una asignación presupuestaria desde el principio que hubiera perjudicado a todos los vecinos de Zalla, se hizo en su momento. Es decir, no estamos inventando ningún mecanismo, es lo que ya hemos hecho en otras ocasiones y que tanto el interventor actual como la anterior indicaron que era lo más adecuado para los intereses del Ayuntamiento de Zalla. Irene, si tú lo que nos vas a pedir es que hagamos algo en contra de los intereses del Ayuntamiento de Zalla, yo no lo voy a hacer, lo siento. Si tú me pides que haga unas cosas diferentes a lo que es mejor para mi pueblo, yo no lo voy a hacer, lo siento, porque entre la elección de pueblo o partido yo lo tengo claro, yo por mi pueblo. Si tú lo que estás defendiendo son los intereses del partido que te paga, me parece muy bien, pero es que se caen por su propio peso algunas de las cosas que dices porque nos estamos apoyando en lo que dicen los técnicos en los que nos tenemos que fiar y en los que tenemos que confiar y estamos haciendo las cosas exactamente igual que en momentos anteriores. La demostración de que te importa más el partido que el pueblo, será porque te paga, es que mandas cartas a escondidas al director de URA porque no te convence la que va a mandar el alcalde. No quieres firmar la carta del alcalde que manda un mensaje muy concreto y es queremos que se hagan las obras, pues porque no te apetece poner tu firma al lado de la mía. Oye, lo respeto. No quieres firmar o votar a favor de esta declaración que lo único que dice es URA, reserve partida y díganos cuándo van a ejecutar las obras. Porque defiendes más el partido que tu pueblo, pues allá tú. Lo que no tiene ningún sentido es que digas que no se están poniendo los suelos a disposición de URA. Están a disposición de URA, porque muchos de los contratos ya están firmados. En esos contratos lo que se dice es que ese contrato se hará efectivo cuando el ayuntamiento pague el dinero pactado y el ayuntamiento pagará el dinero pactado cuando URA inicie el proceso de licitación, empiece a licitar las obras, que es lo responsable que tengo que hacer y que tenemos que hacer con el dinero de nuestros vecinos. Por lo tanto, los suelos están puestos a disposición de URA. Los suelos se pagarán cuando URA mueva pieza e inicie la licitación de las obras. De verdad que creo que es lo sensato para hacer tanto con los propietarios de esos suelos, porque si no se concreta finalmente en el 2016 esas obras de URA, lo justo para esos vecinos que por supuesto que disfrutan de su huerta y de su terreno y que es un sacrificio para ello desprenderse de ellos, pueden seguir usándolos sin ningún problema. Si URA no hace las obras en el 2016 que sacan de la inundabilidad a 2.600 vecinos, ese contrato pasará a ser papel mojado y esos vecinos seguirán utilizando sus huertas, por supuesto. Y no seré yo quien se las quite, y no seré yo quien gaste el dinero público por la cabezonería de alguien que quiera apoyar más a su partido que a su pueblo. Sí, ¿tengo la palabra? Sí. Es que ricasco. Bueno, a ver, ya nos ha desviado del tema el alcalde y nos ha sacado de nuestro argumento.
Respecto a la foto de las aceras de Ocharan, rápidamente. Yo en aquel momento era diputada de Agricultura y yo en aquel momento comparecía en rueda de prensa con el portavoz de la Diputación, que fue él el que dio el anuncio. Yo di otros anuncios y la fotografía que salió en no sé qué periódico fue la que el enlace que hizo el PNV. O sea que eso, le pese a quien le pese, yo en aquel momento era diputada de Agricultura. Y en la página web de Diputación Foral, anunciando las aceras de Ocharan, foto de Irene Pardo. Con el aparte portavoz. De otros periódicos. Portavoz. Continúo. La técnica presupuestaria que la interventora propone para el caso de las aceras de Ocharan, perfectamente factible. Es que no tenemos nada en contra de la orientación técnica que da la interventora. Es que, efectivamente, ella hace una orientación adecuada para el caso de que no se vaya a pagar en el 2016 los terrenos. Pero es que yo aquí lo que estoy hablando es no de que me importa el partido ni de que me importa no sé qué otra cosa. A mí lo que me importan son las personas. Y yo quiero exactamente igual que tú o más que se hagan las obras en Zalla. Que se hagan las obras en Zalla. Y lo peleo exactamente igual que tú o más. Pero además me importan los vecinos y las vecinas. Y yo lo que quiero, nosotros lo que queremos es que se les pague ya. Que se llegue a acuerdos con ellos razonables y que se valoren correctamente esos terrenos, que estén bien valorados y que bastante sacrificio es ponerlos a disposición de esas obras que sabemos que son necesarias para el municipio. ¿Por qué lo dejamos 6 meses en suspenso? ¿Hasta qué hora licite? ¿Por qué metemos esa cláusula en el contrato? ¿Y qué pasa si URA licita en 7 meses en vez de en 6? ¿Qué pasa? ¿Que se queda en suspenso, como dice el alcalde? ¿Y qué pasa? ¿Que volvemos a iniciar el proceso otra vez? Es que nuestros vecinos no tienen por qué estar sufriendo esa incertidumbre y encima sin cobrar. No tienen por qué, sabiendo que tenemos un proyecto aprobado por el Gobierno vasco y tenemos un compromiso de que esas obras se van a hacer. Tampoco tenemos ninguna razón hasta ahora para desconfiar de que URA vaya a licitar en marzo, como dicen en el acta de la comisión de seguimiento. No tenemos ninguna razón para desconfiar. URA ha cumplido el convenio marco hasta ahora. Mira, en lo único que igual ha incumplido el convenio es precisamente en lo de los pisos del Charco, porque estaba previsto en el convenio marco que se tiraran los Eso es mentira. Los pisos del Charco, sí, hay un párrafo, no hay más que leerlo. Hay un párrafo y está recogido en el convenio marco. Y URA ha buscado la fórmula técnica de que no se tengan que derribar esas viviendas, precisamente porque lo más importante en la gestión son las personas. Y te voy a decir una cosa, yo estoy muy orgullosa del partido al que pertenezco. Es un partido centenario y es un partido que cometerá errores, tendrá virtudes y tendrá defectos, porque hay personas y las personas humanas a veces se equivocan. Pero como partido, como colectivo y como lucha por este pueblo y por las personas de este pueblo, yo me siento muy orgullosa de él. Y yo tengo una implicación política por mi pueblo. Y en este momento, yo soy nacida en Carranza, bien lo sabes tú, pero en este momento el pueblo por el que yo estoy luchando es Zalla, porque tengo una responsabilidad aquí. Llevo 16 años viviendo aquí y a mí me importan las personas de aquí. O sea, que no me digas que me importa más el partido que el pueblo, porque yo eso no te lo he dicho a ti nunca. Y probablemente también lo piense muchas veces. A mí me importan las personas y creo que no tiene el alcalde ninguna justificación para no pagar con presupuestos del 2016 esos contratos. Ninguna. Ya vale de excusas. Compre los terrenos a los vecinos y vecinas, páguelos ya y póngalos cuanto antes a disposición de URA, demostrando una firme voluntad de colaborar para que empiecen las obras cuanto antes, que nosotros también eso se lo solicitamos a URA. Mira, yo también creo en las personas. Hay algunas personas a las que creo, en las que confío, hay algunas personas a las que quiero, hay algunas personas a las que respeto y hay otras personas pues, que no me merecen esa confianza o que no me merecen ese cariño. Los errores los cometen las personas, no los partidos. Los partidos como tal no cometen errores.
El PNV es un partido centenario que ha hecho muchísimas cosas bien por el pueblo de Zalla y por todo Euskadi. Yo estoy muy orgulloso de conocer a personas que están muy orgullosas de pertenecer al PNV. Y si tú quieres criminalizar cualquier cosa que haga Zalla Bai diciendo que va en contra del PNV, te equivocas, te equivocas. Lo que estamos haciendo es, en todo momento, defender lo que creemos que es mejor para nuestro pueblo, no para ningún partido político. Si tú te quieres subir encima de los 100 años de historia del PNV, me parece muy bien que estés orgullosa, y hay mucha gente en este país que está muy orgullosa de los 100 años de historia del PNV. Ahora bien, la gestión de las personas o de algunas de las personas que han llegado a sus cargos por estar en el PNV, simplemente porque sean del PNV o porque sean de cualquier partido, no quiere decir que esté bien todo lo que hagan. Simplemente porque ciertas administraciones estén gobernadas por tu partido, no quiere decir que esté bien todo lo que hagan. Por eso voy a diferenciar entre partidos y personas. Y voy a diferenciar porque estoy muy orgulloso, por ejemplo, de una persona. Mi suegro es del PNV de toda la vida. Todos los días lee el de ella. Siempre ha votado el PNV y creo que siempre votará al PNV, salvo en estas elecciones y en las anteriores en Zalla. Decidió que lo mejor para su pueblo era votar a Zalla Bai. Decidió que lo mejor para su pueblo era esta asociación vecinal, esta humilde asociación vecinal. Sigue siendo del PNV más que nadie, seguramente más que tú. Pero además de eso, dio un paso más y se puso en las listas de Zalla Bai. El PNV lo ha expulsado de su partido. La Junta Local de Zalla ha expulsado a mi suegro del partido que él sigue sintiendo y sigue siendo de ese partido. Y seguirá votando a ese partido. De momento no en Zalla, porque no cree que las personas que ha presentado el PNV para representar al pueblo de Zalla sean las más idóneas. Y si tan a pecho llevas el ser de Zalla y el vivir en Zalla desde hace 16 años, no sé qué has hecho 14 años no empadronándote en Zalla. Porque no estar empadronada en tu municipio, aparte de ser lo contrario a lo que dice la ley, porque tu obligación legal es estar empadronada donde vives, es irresponsable y es poco solidario con todos tus vecinos y vecinas que sí pagamos los impuestos aquí para que nuestro pueblo siga creciendo y siga mejorando. Entonces, te aseguro que sé distinguir el debate de partidos y el de personas. Y lo único que hago es defender lo que creo que es mejor para mi pueblo. Podemos estar acertados o no. Si tú quieres dar la imagen de que lo que estamos haciendo es pelear en contra del PNV, simplemente te equivocas. Entre otras cosas, el PNV de Zalla está expulsando de sus filas a personas muy fieles al partido, muy orgullosas de 100 años de historia, pero bastante avergonzadas de algunas de las cosas que ha hecho el PNV de Zalla. Si tanto te importan las personas, si sabes distinguir bien el debate, yo no tengo nada más que decir. Que se pague a los vecinos en el 2016, que se presupueste el dinero en el 2016, en los presupuestos del 2016, que se haga una buena valoración de los terrenos y que no se maree a la gente, que no se maree a las personas, porque tú sabes muy bien que las obras se van a hacer, porque hay un proyecto aprobado en julio y los terrenos van a ser necesarios. Simplemente esa es la cuestión. Que se valoren bien los terrenos y que se paguen ya. Entre pueblo y partido yo elijo pueblo. Y entre tú y mi suegro elijo mi suegro sin duda. Y es, tanto no, mucho más del PNV que tú. Nela, Mesedes. Bueno, guk ez dugu onartuko. Por honestidad, no podemos aprobar esta declaración institucional. Por honestidad con nosotras mismas, las personas que creemos en el proyecto de Euskal Herria Bildu y también por honestidad con el resto de la ciudadanía. Por honestidad con nosotras mismas, pues en nuestro programa electoral recogíamos la intervención en el río necesaria para corregir las afecciones graves por inundación y no dar permisos para la construcción de ninguna edificación en la actual zona de flujo preferente. Este proyecto efectivamente corrige las afecciones, las graves y las no graves, posibilitando que zonas hoy declaradas inundables y por tanto rurales pasen automáticamente a ser urbanas y donde hoy no se puede construir, sí se puede hacer después.
posibilitando de esta manera la especulación inmobiliaria. También en nuestro programa decíamos no a la corta del polideportivo, ya que se pierde mucho suelo catalogado en el plan territorial sectorial como suelo agroganadero de alto valor estratégico. ¿Y por qué hay otras alternativas, como se recoge en el proyecto? ¿Que el informe técnico avala esta opción? Pues sí, pero lo que la avala es la decisión política de hacer este proyecto y el objetivo está recogido en la página 18 de la memoria. Respetar siempre que sea posible la franja establecida en el planeamiento municipal para la Corta de Aréchaga. No es esta la única alusión al futuro desarrollo del municipio que hay en este proyecto de defensa. Cuando nos interesan, los informes técnicos sirven para avalar y justificar opciones políticas y cuando no nos interesan los recurrimos, como nos iba a pasar con el informe de política lingüística en la plaza de secretaría. También en nuestro programa pedíamos empezar las intervenciones aguas abajo, en Aranguren, pero no. Los trabajos empiezan en la zona central del municipio, a pesar de que la historia y la estadística nos indica que en las grandes avenidas es Aranguren la mayor perjudicada. Y precisamente se inician aquí porque es la manera de liberar la parcela del Carmen, con el objetivo de construir un nuevo centro sanitario, sí, y para posibilitar el avance expansivo del pueblo. Y voy a leer página 27 del anexo 4 del proyecto de defensa. Por otro lado, puesto que el barrio de El Carmen es otra de las zonas de futura expansión del municipio de Zalla y a requerimiento del Ayuntamiento de Zalla, se ha optado por ampliar la capacidad hidráulica del río Cadagua en esta zona. Creo que está claro cuál es el objetivo, o uno de los objetivos. Y nadie duda, evidentemente, de la necesidad del nuevo centro de especialidades. Urgente y necesario para todo Enkarterri, y así lo hemos demandado en todos los foros donde está Euskal Herria Bildu. Pero no tiene por qué ir unido el proyecto de encauzamiento del Cadagua. No tienen por qué ir unidos los dos proyectos. Se pueden buscar otras ubicaciones. Hasta 5 ubicaciones tenía localizadas este equipo de gobierno, pero nunca nos ha dicho cuáles, salvo las de la Plaza Euskadi. Y por honestidad con las personas que no nos han votado, no se puede, no se debe hacer, nosotras por lo menos así lo entendemos, afirmaciones del calado que recoge la declaración institucional. Iniciar la ejecución de las obras que evitarán que vuelva a suceder lo que este pueblo sufrió en enero de este año. O sea, vamos, yo me he quedado sin palabras. Este proyecto tiene un nombre que lo define, Proyecto de Defensa de Mimetiz. Y con todo nuestro respeto a la población de Mimetiz, pero que es el mismo para el resto de las poblaciones de este municipio, no podemos aceptar la extensión de este núcleo a pueblo. Este proyecto salva a Mimetiz, pero no salva al pueblo. Es más, en términos económicos, este proyecto está hipotecando al resto del pueblo. ¿Qué probabilidades tiene un municipio que recibe una inversión de 6,5 millones de euros de recibir una inversión todavía mayor dentro del horizonte temporal de las avenidas de 20, 30 años, cuando sabemos que los recursos son limitados y hay que repartirlas entre todas? Claro, cada uno pedirá lo suyo, evidentemente. Y teniendo en cuenta los criterios técnicos, pensamos que si se vuelve a dar la situación producida en este pasado enero, Aranguren terminará más dañada, puesto que va a recibir el caudal íntegro de la avenida que se recoge en los dos cauces, en el cauce natural y en el cauce de la Corta. Con esto podríamos emitir un voto particular, donde solo aprobamos la parte que exige la licitación de las obras de Aranguren. Y, por otra parte, una vez que Zallabay y PNV han llegado a un acuerdo en comisión sobre la declaración institucional, y creo que este párrafo lo voy a tener que modificar, sería fácil aprobarla, lo más fácil y lo más cómodo. Pero estas no son las políticas que quiere Euskal Herria Bildu. Las políticas grises, las políticas de cementera, las políticas neoliberales que vacían las arcas públicas para llenar los bolsillos privados de las grandes empresas de la construcción.
Estas no son nuestras políticas, así que no la vamos a aprobar. Eskerrik asko. Eskerrik asko. A ver, el dato de que con estas obras 2.600 vecinos dejan de estar en viviendas inundables es un dato objetivo que dan los técnicos de URA, no me lo he inventado yo. De hecho, las obras hidráulicas impulsadas por URA solamente pueden realizarse si hay un beneficio de este tipo, es decir, vecinos, personas que ya están viviendo en una zona inundable, que se liberen de inundabilidad. Eso y solo eso puede motivar las obras hidráulicas que haga URA. Por lo tanto, ese beneficio es objetivo y creo que irrefutable. El que se defienda que estas obras son una herramienta de especulación inmobiliaria me parece que primero está obviando este primer hecho, que 2.600 vecinos dejan de estar en zona inundable, y en segundo lugar también está obviando que por el hecho de que se hagan las obras, si hay sectores del municipio que pueden desarrollarse, eso no quiere decir que tengan barra libre, tendrán que venir con su proyecto de urbanización a este ayuntamiento. Y el ayuntamiento tendrá que aprobar esos proyectos de urbanización o no, tendrá que imponer unas cargas o no. Es decir, la gestión urbanística, lo que me parece prematuro, es decir, que estas obras van a servir para que haya barra libre para el desarrollo de esos sectores o que estas obras estén orientadas al desarrollo de esos sectores. Son tramitaciones diferentes y cuando esos sectores se quieran desarrollar tendrán que pasar por aquí y tendrán que traer aquí sus proyectos y el ayuntamiento tendrá que decir lo que tenga que decir. Pero no se puede inferir que directamente se va a dar barra libre, porque desde luego yo sí te puedo decir que no es la intención de este equipo de gobierno el que eso sea así. Que las obras se hacen para sacar a los vecinos de inundabilidad y evitando especulaciones urbanísticas, lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Ya se le han ofrecido a este equipo de gobierno permutas y derechos edificatorios en otros sectores a cambio de ceder gratuitamente las parcelas y desde el momento lo hemos dicho en privado y en público, no. El ayuntamiento va a pagar con dinero y al mismo precio cada metro cuadrado todos los terrenos y no admitimos ninguna permuta ni ningún derecho urbanístico porque estas obras son para sacar de la inundabilidad a los vecinos, no para otra cosa y no tienen que servir para otra cosa, no tiene que haber beneficiarios de esa obra directamente porque no está hecho para eso. El tema de que estas obras, aparte de la corta, hayan permitido sacar de la inundabilidad una zona del Carmen, la parcela que estaba destinada y que está destinada al hospital, y una cosa muy importante, una infraestructura como la vía del tren. El objetivo de la ampliación de las obras aguas arriba de la corta es sacar de la inundabilidad las vías del tren. Todos sabemos por dónde pasan las vías del tren y que entre las vías del tren y el río está el Carmen, está la parcela del hospital, pero una de las prioridades para evitar riesgos en inundación es que estén fuera de la cota inundable las vías de acceso, carreteras y vías férreas. Y esto tampoco lo invento yo. El hecho de que con estas obras, aparte de cumplir el objetivo prioritario, también se libere de inundabilidad la parcela para el futuro hospital, para mí desde luego es positivo. No puedo considerar que eso sea negativo desde ningún punto de vista. Sobre el tema de Aranguren, en esta moción se pide también la prometida licitación del proyecto para Aranguren, porque se ha redactado ese proyecto, hay un borrador de ese proyecto y se puede leer las actas de las 12 comisiones informativas que están publicadas en Internet y al acceso de todo el mundo, cómo el ayuntamiento ha preguntado insistentemente por las afecciones de estas obras para Aranguren, ha pedido insistentemente que se trabaje en el proyecto de Aranguren. El ayuntamiento también ha pedido a la Confederación Hidrográfica, cuando ha puesto 200.000 euros para reparar y mejorar el cauce después de las inundaciones, ha pedido que se dedique todo ello a Aranguren. Ha pedido que se haga el esfuerzo de, aparte de reparar lo dañado, que se hagan aquellas actuaciones que puedan permitir limitar, disminuir la inundabilidad de Aranguren. Y así ha sido. Todavía se están realizando esas actuaciones por parte de la Confederación Hidrográfica y la prioridad que le ha puesto el ayuntamiento también está publicada, también está escrito y también se puede consultar, ha sido absolutamente eso.
Las primeras obras después de este las proyecto. primeras obras después de las inundaciones, las primeras obras después de las inundaciones que se han hecho en el municipio han sido en Aranguren por parte de la Confederación, pero pedidas por este ayuntamiento. Que esas obras no son suficientes y que va a haber que hacer más, por supuesto, y hay que licitar esos pliegos que tiene ya redactados URA, y lo seguimos pidiendo. Hay una cosa que sí me parece muy peligrosa. Cuando se dice que las obras de la Corta y que las obras en Mimetiz van a perjudicar, no solo no van a beneficiar, sino que van a perjudicar a Aranguren y que van a poner en mayor peligro a Aranguren, se está haciendo una afirmación muy peligrosa. Esa pregunta concreta la he hecho yo en la comisión mixta y la respuesta por parte de los técnicos de URA ha sido tajante. Entonces, yo no soy técnico de inundabilidad, no soy ingeniero de caminos, no soy ingeniero hidráulico, pero los ingenieros hidráulicos que pagamos todos con nuestros impuestos para planificar y hacer esas obras en nuestros ríos son los que me han dicho que no va a perjudicar a Aranguren. Y yo lo he preguntado. Entonces, que un representante público diga esto tiene un peligro muy cierto. Es que, pues bueno, directamente vamos a tener a los vecinos de Aranguren pensando que estas obras les perjudican. Si se ha preguntado si eso es así y los técnicos han dicho que no es así, decir lo contrario me parece muy peligroso. Es una pena que no haya traído el proyecto entero, la verdad. Sí. Pero lo que sí viene recogido en todo el proyecto es que la capacidad hidráulica máxima que no recoge el río después del baular a la altura de Eroski, se va a recoger de golpe. Y eso está recogido en el proyecto. Si el proyecto se ha hecho pensando en que va a haber unas obras posteriores que vayan a aliviar o mejorar esto, eso es lo que desconocemos. Lo desconocemos de entrada porque aquí el alcalde también ha dicho que hay un pliego o un borrador de pliego. Nos gustaría verlo, si es posible. A mí no me han dejado enseñarlo, perdona. A mí me han enseñado ese borrador de pliego en la comisión mixta y me han dicho que todavía no se puede hacer público ni que se puede compartir hasta que no lo terminen. Este pliego es de URA y yo tengo que respetar lo que me dice URA a ese respecto. Y sobre el tema de la afección de las obras para Aranguren, vuelvo a repetir, y se puede buscar en la web cadagua.zaya.org, en una de las actas hago explícitamente esa pregunta, porque me preocupa. Lo pregunto y me responden, y está publicada ese acta en la web. Bien. Y por otro lado, efectivamente se han pedido las obras para Aranguren, pero no se han priorizado cuando es, y eso también está recogido en el proyecto de defensa, cuando los criterios aconsejan siempre iniciar, los criterios técnicos hidrológicos aconsejan iniciar siempre las obras aguas abajo, y eso también está recogido en el proyecto de defensa. Yo te vuelvo a remitir a otro acta más de la comisión mixta, donde yo escribí una carta al Lehendakari, al director de URA y alguna cargo público más de los que estuvieron el día siguiente a las inundaciones aquí en Zaya. Les pedí que especialmente era prioritario actuar en Aranguren. En la respuesta técnica de URA está recogida en un acta, se habla de las valoraciones que hacen URA de los daños ante una posible avenida, hacen esas valoraciones, creo que hablan de un 70% de afección posible en Mimetiz, hablan de un, no sé si es un 17% en Aranguren, y dicen que en función de esas valoraciones, URA decide que las primeras obras que deben realizarse son las de Mimetiz, porque deciden que las afecciones serían mayores en caso de inundaciones. Es URA quien decide quién es la obra prioritaria, pero que, vuelvo a decir, no lo digo yo, está escrito en un acta de la comisión mixta y dicho por los técnicos de URA, como respuesta a una petición de esta alcaldía. El día de las inundaciones. No he dicho que fue, que digo, algunas de las autoridades que vinieron aquí el día de las inundaciones, yo les mandé esa carta a algunas de esas autoridades. En esas épocas, con anterioridad. La carta que yo remití, hombre, después remití la carta, claro. Es que el proyecto estaba ya licitado con anterioridad a esa fecha. Luego ya se había establecido la prioridad de que fuera Mimetiz lo primero que había que defender. Bien, efectivamente, en el acuerdo marco se habla de que hay que hacer obras en Aranguren, en Ibarra y en Zaya. El inicio de las obras, el inicio del proyecto de las obras se empieza por Mimetiz, porque URA decide que es el punto donde se debe empezar a aplicar.
donde se debe empezar a trabajar, porque entienden técnicamente y con sus argumentos que la afección es mayor en ese núcleo urbano. No tengo nada más que añadir, lo han dicho y está escrito. Ni yo tampoco, porque lo has reconocido tú. Bueno, eskerrik asko. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Mila esker. 12. puntua, adinekoen egunari buruzko erakunde adierazpena. Declaración institucional sobre el Día de las Personas Mayores. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores 2015. Las personas de edad contribuyen de distintas maneras al desarrollo económico y social. Sin embargo, se las sigue discriminando y excluyendo de la sociedad. Debemos superar estos prejuicios para conseguir que la población sea activa social y económicamente, esté protegida y envejezca de forma sana. Mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, 1 de octubre de 2014. Con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Zalla se compromete a impulsar un Consejo Ciudadano con el fin de analizar la situación de las personas mayores en el municipio y establecer políticas dirigidas a alcanzar los objetivos que se detallan en este manifiesto, reafirmando su voluntad de seguir trabajando por, para y con las personas mayores. Y manifiesta que consideramos la participación como un eje fundamental del desarrollo de la personalidad de los mayores. Entendemos esencial la participación de las personas mayores en todas las cuestiones que les afectan directa o indirectamente. Ponemos de manifiesto que la aportación de las personas mayores a la sociedad es realmente considerable. Entendemos la transmisión de los valores adquiridos a lo largo de toda una vida como uno de los soportes para el progreso de la sociedad. Consideramos imprescindible abrir cauces a la iniciativa personal y colectiva de las personas mayores. Reclamamos la presencia activa de las personas mayores en la política, especialmente en la vida municipal. Exigimos la eliminación de todos los factores excluyentes o discriminatorios por razones de edad. Reclamamos la preparación de cara a la jubilación en los últimos años de vida laboral. Reclamamos que las personas mayores se sientan partícipes, en alguna medida, de los valores tecnológicos y de los cambios favorables experimentados por la sociedad. Reconocemos indispensable establecer en la enseñanza infantil, primaria y secundaria programas educativos que enaltezcan los valores intrínsecos de la vejez y su rol en la sociedad. Reconocemos la importancia de garantizar un registro eficaz del documento de voluntades anticipadas o testamento vital. Reconocemos la importancia de crear el marco legal necesario para que todas las personas tengan derecho a una muerte digna en plena libertad. Consideramos preciso establecer protocolos interdepartamentales de detección a maltrato a las personas mayores. Se demanda de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, una mayor atención para las personas mayores y las actividades de sus organizaciones representativas, ayudando a eliminar los estereotipos negativos que recaen sobre los mayores. Las personas que hoy son mayores ayer fueron jóvenes, y los jóvenes de hoy en el futuro serán personas mayores. Envejecer es un éxito personal y colectivo, más aún si se envejece activamente, si se hace participando plenamente en la sociedad. Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a impulsar en su día los valores plasmados en este manifiesto y a participar en el reparto de lazos verdes y en los actos que puedan celebrarse con motivo de esta fecha. Irene. Nosotros estamos a favor. De hecho, nuestros representantes en la Comisión de Ciudadanía, Juanra y Ana Rosa, hicieron unas aportaciones a esa propuesta, la propuesta inicial, y vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Nela. Bai, onartutzen dugu. Eskerrik asko. Aldeko botoak beraz. Mila esker. 13. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunari buruzko erakunde adierazpena. Declaración institucional del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Se va a dar paso a leer a esta declaración institucional que ha propuesto EUDEL y traemos a este pleno del Ayuntamiento de Zalla. Con motivo del 25 de noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, manifestamos nuestro firme rechazo hacia cualquier expresión de violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones, física, psicológica, sexual y simbólica, así como a las distintas formas de sexismo, incluidas las más sutiles y normalizadas, como la asignación de roles estereotipados por sexos o la invisibilización de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, entre otras. Reafirmamos, asimismo, que nos encontramos ante un problema estructural que, teniendo como base la desigualdad entre mujeres y hombres, requiere un abordaje a través de las políticas de igualdad, tal y como recomiendan numerosas personas expertas y organismos internacionales. La violencia contra las mujeres se asienta en la misma estructura de la sociedad, que aún ofrece diferentes oportunidades a mujeres y a hombres y que aún limita la libertad de las personas dependiendo del sexo con el que hayan nacido. Debemos esforzarnos en construir una sociedad en la que todas las personas tengan la libertad de ser como quieren ser, la oportunidad de desarrollarse en todo su potencial y en la que reciban un trato igualitario y respetuoso con los derechos humanos. Aspiramos a vivir en una sociedad que garantice los buenos tratos para todas las personas, una sociedad que dé un paso más y, además de mostrarse contra la violencia hacia las mujeres, se manifieste claramente a favor de la igualdad de mujeres y hombres.
Abogamos por una sociedad en la que las relaciones entre las personas se basen en el respeto, la autonomía y la igualdad. Respetar no solo significa no agredir, significa también garantizar que cada persona pueda dibujar su trayectoria vital sin la limitación que supone la desigualdad. Desde las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad que fomente los buenos tratos, empezando por el ejercicio personal y colectivo de revisar nuestros prejuicios, roles y actitudes cotidianas. Por todo ello, nos comprometemos a desarrollar en el ámbito de nuestras competencias una política municipal activa, integral y coordinada en favor de la igualdad de mujeres y hombres y de los buenos tratos. E invitamos a la ciudadanía a adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad, todos y cada uno de los días del año, y a participar activamente en los diferentes actos que se lleven a cabo con motivo del 25 de noviembre, así como en el programa de prevención y educación para la igualdad entre la juventud Beldur Barik. Esta declaración institucional viene acompañada de algunas actividades que van a tener lugar con motivo de esta celebración. José Luis. Bueno, con motivo del 25 de noviembre estamos trabajando junto con los técnicos de igualdad el encuentro o una especie de conmemoración que tiene lugar el día 25 de noviembre con varios actos. Hay actos el 26 de noviembre y el 25 y vamos a mandar una película en el Lanchoqui que se titula Agua y que hace referencia a la vida de la mujer en una sociedad como es la India. Un momento, por favor. Dentro de ese programa para el 25 de noviembre nos pidieron las dos asociaciones de mujeres que hay en el municipio, tanto el Karchen como en Chutecoa, participar en la elaboración, digamos, o en aportar algunos casos, alguna cosa en la declaración institucional. Entonces, bueno, ellas lo han tenido, nosotros se lo hemos pasado y han estado de acuerdo con el texto que mandaba Eudel. Entonces se van a hacer también el reparto de puntos lilas y se va a concentrar el 25 de noviembre a las 12 horas en la plaza de Euskadi. Se está trabajando todavía en eso y antes del 25 de noviembre, que es cuando se va a celebrar, el día 17 vamos a tener una nueva reunión con los grupos y entre el técnico Sara y yo para ya perfilar todos los movimientos, todas las cosas que se van a hacer. Eso es básicamente lo que estamos preparando. También se va a hacer una especie de mesa redonda en la que se va a implicar dentro del programa de Beldur Barik también a los jóvenes en lo que tiene que ver con la... tendremos que elegir exactamente el tema que se hable, pero en lo que tiene que ver se estuvo apuntando algunos casos como sería hablar con los jóvenes acerca de la importancia o de la incidencia que está teniendo últimamente con los móviles en el acoso que puede sentir desde la juventud contra las mujeres, en la utilización de los móviles para atacar, en algunos casos que conocemos, a las mujeres. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer para los actos del 25 de noviembre. Irene. Nosotros, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con la declaración institucional que surge de Eudel y que se está aprobando en todos los ayuntamientos, en principio de Euskadi. Conocíamos la propuesta de actos en parte, lo que tiene que ver con las asociaciones y desde luego participaremos junto a ellas en esos actos. Y bueno, un deseo muy grande desde aquí para que esta lacra social desaparezca lo antes posible y que tanto en nuestro municipio como en nuestro entorno, como en cualquier parte del mundo, ya sea una historia. A ellas, a las que sufren el maltrato, pues un mensaje de solidaridad y de ánimo desde aquí. Nada más. Eskerrik asko. Nela.
bueno, la vamos a aprobar, pero queremos emitir un voto particular, ya que cuando se debatió en comisión informativa, desde EH Bildu se propuso la incorporación al texto de los siguientes puntos. Este ayuntamiento, cara a definir los presupuestos de 2016, dotará las unidades de igualdad de recursos técnicos y económicos necesarios y adopta el compromiso de estabilizar y reforzar dichas unidades. Por otro lado, también proponíamos que, desde esta institución, Ayuntamiento de Zalla, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha feminista como vía y herramienta principal para la construcción de una sociedad democrática sin violencia. Aparte de las declaraciones institucionales, lo que está claro que para que desaparezca esto hay que invertir, y hay que invertir en políticas de igualdad y en políticas de corresponsabilidad. Estos puntos no fueron aceptados por el equipo de gobierno, por lo que nuestro voto particular es a favor, pero manifestamos que es una declaración insuficiente, que año tras año aprobamos la misma declaración institucional y que no vemos avances en lo que es la declaración institucional. Eskerrik asko. Simplemente para manifestar que nos adherimos a su voto particular. Bien. Tal y como se manifestó en la comisión informativa, entendemos que hay dos momentos y dos procesos diferenciados. Uno es esta declaración institucional para adherirnos a la celebración de este día, y otra cuestión es la financiación de acciones o de programas o de proyectos de cara al año que viene para impulsar esta u otras acciones, esta u otras actividades o necesidades que hay en el municipio. Entendemos que esto segundo se hace en los presupuestos y por eso creemos que ese debate tiene que ser en los presupuestos, porque el incrementar una partida pues irremediablemente va a llevar consigo el disminuir otra partida, y ese es el contexto en el que entendemos que deben hacerse estas cuestiones. Digo esto porque no está previsto que haya unos ingresos muy superiores en este año. De hecho, va a haber que devolver una parte de dinero a Diputación, y en ese sentido entendemos que es totalmente necesario el debatir o el considerar propuestas para aumentar los esfuerzos en políticas de igualdad por parte del Ayuntamiento, pero el momento de debatir eso creemos que son los presupuestos. Nada más. Aldeko botoak. Eskerrik asko. Bueno, antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, como se ha dicho al principio del Pleno, hay una moción del Grupo Nacionalistas Vascos que tenemos que someter a votación la urgencia de dicha moción, y en su caso, y si se aprueba la urgencia de la misma, pasaríamos a debatirla y votarla, entiendo, después del turno de ruegos y preguntas. No, no es después, es antes de. Vale, perdón. Pasamos, por tanto, primeramente a justificar la urgencia de la moción y luego a votar la misma. Bien, nosotros planteábamos esta moción urgente viendo que no conseguíamos llegar a un acuerdo con el Grupo Municipal de Zallabay para que incluyese en la otra propuesta la incorporación en los presupuestos de la partida necesaria, como digo, para poner los terrenos a disposición de URA, para pagar a los vecinos de Zalla esos terrenos. Bueno, pues hemos considerado oportuno presentar esta moción que sí lo solicita, que solicita esa incorporación en los presupuestos, porque estamos ahora en el momento presupuestario. Y como además no hemos apoyado con voto afirmativo la otra propuesta, también aquí lo que hacemos es solicitarle a URA que presupuesten los presupuestos del 2016 todo lo necesario también para ejecutar las obras lo antes posible. Asimismo, también se les solicita la licitación urgente del proyecto para Aranguren. Creemos que es el momento adecuado, porque estamos hablando fundamentalmente de plantear partidas presupuestarias. En este momento hay un proyecto de presupuestos del Gobierno vasco, pero si no ha pasado ya, pasará en breve al Parlamento, y todavía hay margen de maniobra si es que no se hubiera incluido alguna partida ya para el encauzamiento en Zalla.
Creemos que esa es la urgencia. Si no se debate y no se vota esta moción aquí, bueno, pues el periodo presupuestario seguramente pasará y perderemos la oportunidad de aprobarla. Bueno, tal como ha explicado Irene, la diferencia entre esta moción, la fundamental diferencia entre esta moción y la declaración institucional que ya hemos aprobado, está en la cuestión de que esta pide que se consigne una partida presupuestaria ya en los presupuestos del Ayuntamiento de Zalla, y la que hemos aprobado dice que se comprometerá el Ayuntamiento de Zalla y que incorporará de remanente de tesorería ese dinero cuando se inicien las obras. Lo mismo que hemos hecho en el caso de las aceras de Ochán. Esa es la diferencia entre estas dos propuestas, y tal y como reza el primer párrafo de la moción del PNV, dice: el Grupo Municipal Nacionalistas Vascos presenta con carácter urgente para que sea debatida y votada la mayor urgencia antes de la aprobación definitiva de los presupuestos del Gobierno vasco y del Ayuntamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo en que era urgente requerir al Gobierno vasco que nos diera totales garantías de que se van a hacer el proyecto en el 2016. Como estoy así de convencido de que era urgente, por eso a finales de septiembre redacté y envié esa carta después de contrastarla con las portavoces de Bildu y del PNV. Como sigo pensando que es urgente, por eso hemos propuesto esta declaración institucional que ya hemos votado afirmativamente, y el Ayuntamiento ya ha requerido oficialmente, tanto el alcalde hace más de un mes como el Ayuntamiento hoy ha requerido oficialmente al Gobierno vasco, y esto era urgente porque están ahora gestionándose los presupuestos del Gobierno vasco, que se incluya esta partida. Lo que evidentemente no es urgente es en el caso del Ayuntamiento de Zalla, porque la tramitación de los presupuestos del Ayuntamiento de Zalla empezará el mes que viene, y ahí habrá, por supuesto, opción de discutir si tiene que estar esto directamente en los presupuestos o si se tiene que usar con remanente de tesorería. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo de la urgencia de requerir al Gobierno vasco lo que requería hace un mes y lo que hemos requerido como pleno hoy, y esa urgencia está salvada. El debate sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Zalla hemos dedicado un buen rato en el día de hoy, pero en cualquier caso ese debate no es urgente porque los presupuestos todavía no se han traído ni siquiera a comisión informativa. Por lo tanto, me parece que no está justificada la urgencia. Aldeko botoak. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro, sí. Nosotros sí creemos que está justificada la urgencia, y nosotros creemos que tenemos derecho a presentar esta propuesta, ya que el Pleno del Ayuntamiento de Zalla inste, que así es como reza nuestra propuesta, inste al Gobierno municipal, porque no estamos hablando de que se haga una discusión en el ámbito de los presupuestos y que a partir de esa discusión y de ese debate se incluya una partida, que ese será otro momento y otro derecho que desde nuestro punto de vista tienen también los grupos de la oposición y los concejales de esta corporación. Yo al derecho al que me estoy refiriendo en este momento es al de plantear una propuesta, una moción por parte del Pleno del Ayuntamiento de Zalla al Gobierno municipal de Zalla Bay para que previamente a la discusión parlamentaria en el proyecto de los presupuestos se incluya una partida para que se paguen a los vecinos los terrenos. Ese es el derecho que creemos nosotros que nos asiste, porque es instar el Pleno del Ayuntamiento de Zalla al Gobierno municipal de Zalla. Eso se hace en muchísimas otras entidades también. Dentro de las Juntas Generales a veces se insta a la propia Diputación, y desde mi punto de vista ese es el derecho que nos asiste. Posteriormente tendremos el derecho que nos asiste en el debate parlamentario de los presupuestos. Esa es mi manera de interpretarlo. Creo que si no se permite en este momento votar, al menos votar, porque quizá debatir está debatido, pero al menos que yo la pueda leer y que se pueda votar. No sé qué problema hay porque se pueda leer y se pueda votar. Y respetar el derecho de los grupos a plantear a este Pleno del Ayuntamiento que inste al Gobierno municipal a lo que sea oportuno. Luego la votación definirá
si sale adelante o no sale adelante la propuesta, pero que no se nos limite el derecho a poder expresar la propuesta que nosotros queremos hacer al Pleno para instar al Gobierno municipal. No, creo que han quedado claras todas las posturas. Por tanto, vamos a votar la urgencia de esta moción. ¿A favor de la urgencia de esta moción? ¿En contra? Mila esker. Hamalaugarrena, galderak eta eskeak. Ruegos y preguntas. Irene. Sí, bueno, el primer ruego es solicitar al Gobierno municipal y al alcalde que preside esta corporación municipal que, por favor, respete los derechos de los grupos, porque, sinceramente, creo que en el punto anterior no se ha respetado el derecho que nos asiste como grupo. El primer ruego es respetarlo. Creo que estamos en tiempos de democracia y creo que ya la transparencia y la participación ciudadana obligan, yo creo, a todos los gobiernos y a los gobiernos municipales mucho más a que se dé cauce a las propuestas de los grupos, a las propuestas de la ciudadanía. Nosotros estamos aquí porque representamos a muchas personas de Zalla que nos han dado su apoyo y a las que no nos han dado su apoyo también, si ellos lo quieren, les representamos. Entonces, me parece que negar solamente la posibilidad de expresarnos y de que se hagan planteamientos a esta corporación municipal me parece una falta de respeto a la democracia. Ese es el primer ruego. Desde luego, el equipo de gobierno de Zalla respetamos y representamos a todos y todas los habitantes de Zalla, nos hayan votado o no, o quieran o no quieran, es decir, los representamos a todos y trabajamos por el interés de todos y de todas. Incluso hay algunos que igual no quieren que sea, pero bueno, esas son las reglas democráticas. Y desde luego haremos nuestro esfuerzo por defender el bien común. Eso es lo que estamos haciendo con el criterio que consideramos adecuado. ¿Más? Hay otra cuestión, es un ruego, una solicitud, que sería que se nos vuelva a contestar respecto a la liberación del teniente alcalde. Hicimos en su día una serie de preguntas, fundamentalmente qué funciones exactamente iba a tener y qué responsabilidades iba a asumir el primer teniente alcalde liberado con sueldo, además de la formación, la capacitación, la experiencia, etcétera, pero fundamentalmente qué funciones y qué responsabilidades, y no se nos ha respondido nada de esto. O sea que el primer ruego es que se nos responda completamente a esta solicitud. En el pleno anterior volvimos a hacer un recordatorio, han pasado ya bastantes meses y seguimos sin tener la información de qué funciones y qué responsabilidades va a tener el primer teniente alcalde liberado con sueldo. Nosotros en su día más que apoyamos, nos abstuvimos, no estuvimos en contra de esa liberación, mantuvimos una prudente postura en aras a ver cuáles eran las funciones y responsabilidades de ese cargo y cómo se estaban ejerciendo. Dudábamos de la necesidad de un primer teniente alcalde liberado con sueldo para un municipio como Zalla, pero fuimos prudentes en aquel momento y lo que sí quisimos es esta información que se nos niega constantemente y la volvemos a reclamar. Mira, te la voy a dar. Este es Jesús Santamaría. Es un hombre honrado, es un hombre trabajador, me lo está demostrando todos los días, tanto su honradez, su capacidad de trabajo, como su implicación con el cargo que está ostentando. Es una persona de Aranguren que no necesita presentación ni en Aranguren ni en todo Zalla. Los que vivimos aquí desde siempre y estamos empadronados aquí desde que nacimos lo sabemos, lo conocemos y conocemos su valía. Por eso quizás te lo presento a ti para que lo empieces a conocer. Además, esta persona está soportando la presión a la que le estáis sometiendo, la presión a la que le estáis sometiendo constantemente con estas preguntas parlamentarias en el Facebook del PNV, y la está soportando estoicamente porque ha hecho una apuesta vital muy arriesgada. Esta persona no tiene un partido que le vaya a colocar en ningún sitio.
después de que acabe este mandato. A esta persona no le pagan 74.000 euros al mes por un cargo elegido a dedo. Esta persona cobra bastante menos. Esta persona está soportando críticas que me empiezan a parecer ya insoportables por parte de algunas personas del PNV de Zalla, y está empezando a soportar presiones él y su familia que me están empezando a parecer insoportables. Este es Josu Santamaría, y yo estoy muy orgulloso de que sea mi teniente alcalde. Esa es la respuesta que te doy, y cuando quieras te la repito, por escrito o como quieras. Yo no tengo ninguna duda de la honorabilidad de la persona de Josu Santamaría. En ningún momento se me ha ocurrido dudar de su honorabilidad como persona, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Eso, la interpretación que has hecho en este momento de nuestra petición, yo lo consideraría bastante demagógico. Yo lo que estoy planteando es la eficiencia y la eficacia en el gasto de los recursos públicos. Y no es ninguna broma. Estamos hablando de mucho dinero que se repite a lo largo de los meses y a lo largo de los años. Y estamos hablando de este ayuntamiento y de los cargos también elegidos, lo que tú llamas a dedo en este ayuntamiento. Tenemos que hacer un análisis de las funciones y responsabilidades que tiene para saber en qué medida es necesario o no para este ayuntamiento. Porque solamente porque sea una persona honorable y por todo lo que tú has dicho, que no lo dudo en absoluto, esa no es razón para considerarle un cargo de responsabilidad con sueldo en una administración pública. Hay muchas personas en este municipio, si me lo permites, que están en paro, que están sufriendo el desempleo y que están sufriendo necesidades y circunstancias muy complicadas. Y a nosotros nos ha elegido el pueblo para que hagamos un control y una fiscalización, entre otras cosas, de los gastos y de la eficacia en el gasto del ayuntamiento. Y eso es lo que hacemos. A otras entidades y a otras administraciones se lo tendrán que hacer sus parlamentos. Pero a este ayuntamiento y a este equipo de gobierno lo tenemos que hacer nosotros. Nunca, jamás, de mi boca, ni de la de nadie del PNV en el Facebook, ha salido ninguna falta de respeto hacia ningún miembro del equipo de gobierno de Zalla Bay, cosa que no puedo decir yo lo mismo como afectada. Pero yo no voy a entrar al trapo de ese tipo de cuestiones. Lo único que digo es que tenemos derecho a que se nos envíe por escrito cuáles son las funciones, responsabilidades y exigencia en formación, capacitación y experiencia que se le ha pedido a esta persona para el cargo. Especialmente funciones y responsabilidades. No creo que es tan difícil. No creo que es tan difícil. Yo personalmente, para una persona que tiene que trabajar conmigo todos los días, durante muchas horas y soportar muchas presiones, elijo una persona que considero que está capacitada por su honradez, por su capacidad de trabajo y por ser buena persona. Por esas cosas he elegido a Josu Santamaría y nunca te elegiría a ti, jamás. Creo en las personas, claro que creo en las personas. Josu Santamaría no ha sido elegido a dedo. Josu Santamaría estaba en una lista y ha sido votada por sus vecinos y vecinas. No ha sido elegida a dedo. Igual te equivocas, porque igual tu sueldo actual sí que ha sido elegido a dedo. Así que igual te estás equivocando y estás intentando medir con un rasero que no tiene nada que ver, porque la apuesta vital que ha hecho Josu Santamaría tú ni la conoces ni la vas a conocer en tu vida. Oye, si no os gusta mi respuesta, lo lamento si no os gusta mi respuesta. Está grabado. Podrá juzgarlo todo el mundo si esa tiene que ser la respuesta a la pregunta que yo he hecho de un alcalde de un municipio, de cualquier municipio, pero de este municipio que es el mío y del que yo me siento orgullosa y al que en este momento estoy representando. Juzgará quien tenga que juzgar si esa tiene que ser la respuesta de un alcalde.
La honorabilidad y la honradez, estoy de acuerdo contigo, pero esa se le supone a él y a todos. Es decir, yo no te estoy preguntando por una cualidad de su persona. No te estoy preguntando por una cualidad de su persona, porque esas las habrás tenido que valorar tú para elegirle. Yo lo que pregunto es por las funciones y las responsabilidades que va a tener en el ayuntamiento, como cargo público, no como Josu Santa María, sino como primer teniente alcalde liberado con sueldo. A la persona la respeto absolutamente, pero yo tengo una responsabilidad que es preguntar por las funciones y responsabilidades y, sinceramente, no entiendo dónde está el problema para que no se traslade cuáles son sus funciones y responsabilidades. Vuelvo a repetir que yo ya te he trasladado, yo personalmente y el equipo de gobierno, las razones por las que confiamos y creemos en Josu Santa María. Su trabajo lo está demostrando todos los días. Y esa es nuestra respuesta. ¿Más? Una pregunta. ¿Se ha recibido ayuda económica de la Diputación Foral de Vizcaya o de otras administraciones para paliar los daños de las pasadas inundaciones? Se ha recibido la aprobación de una subvención solicitada a la Diputación y estamos a la espera de recibir contestación a una subvención solicitada al Estado. No se ha recibido todavía el dinero de esa ayuda, pero se ha recibido la aprobación de esa ayuda y se están tramitando todas las facturas para justificar esa ayuda en este momento. ¿La de la Diputación? La de la Diputación. El papeleo con la estatal, se ha pedido documentación adicional y se está trasladando, pero todavía no se ha recibido la notificación de si hay ayuda o no o de qué cuantía. ¿Y la de la Diputación que se ha recibido la aprobación, de qué cuantía es? Bueno, se remitirá sin ningún problema. No tengo aquí la cuantía, pero se remitirán los escritos de Diputación de concesión de esas ayudas. Se compartirá. ¿No sabe el alcalde cuánto es la ayuda que ha recibido para paliar los daños de las inundaciones? Sí, tengo una cifra en mi cabeza, pero prefiero que recibas el documento concreto de la Diputación con la cantidad exacta para no poder equivocarme ni en un céntimo. Bueno, pero con una referencia ahora ya me conformo. Bueno, a ver, no vas a tener una referencia ahora, la vas a tener mañana a primera hora, la vas a tener en tu cuenta de correo electrónico, no mi palabra, sino el papel de Diputación. Mañana a primera hora en tu cuenta de correo electrónico la vas a tener. Sigo sin entender por qué no quiere el alcalde decir en este momento cuánto es la ayuda que ha dado la Diputación. ¿Qué es lo que dice el ROF y el ROM sobre las preguntas que se efectúan en el Pleno? ¿Cuándo debo que responderlas? Sí, las preguntas, estoy leyendo el artículo 97.7. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera dar la respuesta inmediata. Bien. El preguntado no tiene problema en dar la respuesta, pero quiere dar la respuesta exacta y no va a esperar a la siguiente sesión. Mañana a primera hora en tu cuenta de correo electrónico vas a tener los documentos exactos. Perfecto. ¿Puedo saber cuándo se ha recibido la aprobación? Mañana a primera hora vas a tener en tu correo electrónico los documentos exactos. ¿Y a qué se ha destinado el gasto de...? Mañana a primera hora en tu correo electrónico vas a tener la documentación donde se explica en qué concepto se ha dado esa subvención. Bueno, yo te sigo preguntando para que sepas lo que me tienes que contestar. Si no me quieres contestar ahora, pues no me queda otra. Pero creo, o sea, no te enfades porque te pregunte, que no, si yo no me enfado. Porque tengo el derecho de preguntar. Entonces, te voy a hacer las preguntas y luego, si quieres contestármela en tu derecho en otro momento, pues me la contestas, pero hacerlas las tengo que hacer. ¿Qué cantidad se ha recibido? ¿Cuándo se ha recibido? ¿A qué se ha destinado ese gasto? ¿Y cuál ha sido el criterio de gasto de esos fondos? ¿Has tomado nota o no hace falta? Que está grabado esto. Otra solicitud. ¿Existe
otra pregunta. ¿Existe en Zalla plan de emergencias municipal para la protección de la población frente a diferentes riesgos, como por ejemplo inundaciones? ¿Plan de emergencias en este momento? Se te contestará en la siguiente sesión. ¿De qué año es? Se te contestará en la siguiente sesión. ¿Está actualizado? Se te contestará en la siguiente sesión. ¿Quién es el responsable de dicho plan? Idem. Y solicitamos una copia. ¿Se realizó el día de Gangas o el día de Enkarterri Fest el correspondiente plan de autoprotección para una posible emergencia dada la afluencia multitudinaria de personas en nuestro municipio? ¿Quién lo realizó? ¿Quién era el responsable de su ejecución? Si es que lo había, solicitamos una copia de dicho plan. Esto lo preguntamos porque en Gangas se produjeron 2 incidentes y si es que hubiera habido plan de autoprotección, debería haber habido al menos una ambulancia cubriendo específicamente Gangas Eguna, como hay cuando es la Feria de Guernica, que en la Feria de Guernica, en función de la acumulación de población, hay muchísimas más, o el Mercado Medieval de Balmaseda o la Feria de Güeñes. Y con esos 2 incidentes que se produjeron, que tuvieron que atenderles las ambulancias que habitualmente cubren las emergencias en encartaciones, si hubiera habido una ambulancia en el municipio, pues no se hubiera dejado a la comarca sin ambulancia para cubrir las emergencias durante ese tiempo. Es un poco el argumento del por qué lo preguntamos. Hay un ruego que también queremos hacer, que es que la revista Zalla Info se abra también a toda la ciudadanía y a todos los grupos políticos. Creemos que es importante que los ciudadanos tengan un espacio en la revista donde puedan realizar sus propuestas, sus sugerencias al ayuntamiento, ahora que las pueden presentar también en el Pleno a través de, a partir de la publicación de la ordenanza de transparencia. Y también lo mismo para los grupos de la oposición que representamos a los ciudadanos. Un espacio dedicado especialmente a cada grupo y también a los ciudadanos, como he dicho, donde se puedan expresar libremente las propuestas y las cuestiones que se soliciten al ayuntamiento. La contestación al ruego, la tendré también posteriormente, por escrito. Teresa, ¿te voy a contestar por escrito? ¿Puedo contestar oralmente en la siguiente sesión? No es una pregunta, es un ruego, es una propuesta de actuación. Es un ruego, sí. Es una propuesta de actuación, digamos que queda reflejada en el acta, en el videoacta y demás. Es una propuesta de actuación. ¿Y tendríamos que hacer algo más para, presentarla por escrito en el registro o algo? El ruego es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal y los formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero nunca sometidos a votación. Pueden ser formulados por escrito u oralmente y dice serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el alcalde o presidente lo estima conveniente. Sí, pueden dar lugar a un pequeño debate, pero al final tampoco nos importa que ahora haya o no un debate. Lo que queremos es que se tome en cuenta y que se lleve adelante. No nos exime tampoco el haberlo planteado aquí, no perdemos el derecho de hacerlo también como una moción o como una propuesta en un momento futuro, ¿no? Luego se puede repetir N veces cuantos plenos ordinarios se produzcan o se celebren. Bien, y el último ruego que tenemos es que, lo contextualizo primero, se envió una nota de prensa a Zalla Info, al ayuntamiento, para que se anunciara el acto homenaje a la familia Zubieta que se organizó por parte de AJPNV el viernes pasado.
Es un acto que es verdad que está organizado por una formación política del municipio, pero creemos que es un acto que tiene importancia histórica y cultural en el municipio y que además reconoce el valor y la implicación y el compromiso con el pueblo vasco y también con el pueblo de Zalla de unos vecinos de este municipio, de una familia y de unos vecino y vecina de este municipio. Ni siquiera se nos contestó, no solo es que no se publicitó, sino que ni siquiera se nos contestó. Entonces, rogamos que para la siguiente vez que tomemos en consideración solicitar a la revista Zalla Info, que creo que, perdón, no a la revista, a la red, ¿no? al soporte de las redes sociales del ayuntamiento, rogamos que la siguiente vez que solicitemos esa publicidad pues se nos atienda a esa solicitud, o al menos, si no se va a atender esa solicitud, se tenga la deferencia de responder sí o no y por qué. No tengo ni idea de esta nota de prensa de la que me estás hablando. Le estoy preguntando al responsable de comunicación y me dice que se va a poner en contacto con los técnicos a ver si se ha recibido esa, que entiendo que se habrá recibido, que a ver cómo se ha tratado y se responderá en la siguiente sesión. A mí me lo trasladan los responsables de comunicación de nuestro... No. Si ha sido un error o un despiste, no tiene mayor importancia, porque eso nos pasa a todos. Lo que queremos es que la siguiente vez que hagamos la propuesta para otros actos, pues en la medida de lo posible se difunda también a través de la web municipal. Vuelvo a repetir que preguntaremos a los responsables de comunicación, a los técnicos de comunicación sobre este mensaje, sobre si se ha respondido o no, por qué no se ha respondido o no, e informaremos en la siguiente sesión plenaria. El criterio es no publicitar actos de los partidos políticos de ninguno, tampoco de Zalla Bay. Pero vamos, como yo no he leído el texto, pues tampoco sé si era un homenaje o qué era, sin más. Vale, bueno, ya nos diréis. Y en principio, de momento, no tenemos más. Eskerrik asko, Nela. Bueno, nik lehenengoz barkapena eskatuko dut. Estoy aprendiendo un montón. Así que nosotras hemos apuntado aquí una serie de cosas que las voy a lanzar. No sé si son rogos o son preguntas, si se me pueden contestar bien y si no, pues... A ver, con motivo del aniversario del bombardeo del pueblo, en Aranguren, en lo que era el refugio, se colocó una placa. Hace 3 años ya, ¿no? 2, 3. Bueno, esa placa hace tiempo que, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que no está. Entonces queríamos saber si el equipo de gobierno tiene noticia de ello y si la tiene, si se va a reponer. Hace año y medio se colocó la placa en la cueva del refugio que se usó en Aranguren y al de poco alguien la arrancó de allí. Y ante la sugerencia de algún vecino de Aranguren, creemos que es mejor la opción que nos pedían y se está trabajando en ello, en colocar una señal fuera, no en la propia cueva, porque al final tienes que llegar hasta la cueva. El que lo conoce, pues ya sabe dónde está. Y si no llegas hasta la cueva, pues no lo ves. Entonces, colocarlo fuera para hacer referencia a que la cueva está pues 20 metros más adentro. Vale. Bien. Luego, queríamos saber si existe algún cronograma de limpieza de las calles del pavimento de las calles del pueblo. Si está establecido algún plan o un cronograma. Hay dos inventarios. Un inventario que está... Hay un inventario y está diversificado en 2 actuaciones anuales. Un poco se te podrá enseñar. Vale. Luego, según Providencia de Alcaldía 803, se insta a los servicios jurídicos municipales para que se convoquen las bases para una bolsa de contratación de categoría administrativo bajo los criterios de igualdad, capacidad y mérito. Se nos ha olvidado el criterio de publicidad. Pero bueno, queríamos preguntar cómo está este proceso. Pues en la
lista de trabajos pendientes de secretaría. O sea, Vale. de eso creo que no necesito repetirlo. Es decir, que estamos sin secretaria, hemos tenido una secretaria en acumulación de tareas el mes de julio, hemos estado con una accidental pues para sacar los trámites básicos del ayuntamiento y poder firmar y no bloquear el ayuntamiento, y tenemos la suerte de contar con otra persona para hacer la acumulación de tareas desde la sesión de hoy. El nombramiento fue la semana pasada. Evidentemente, el no tener secretaria hace que algunas de las cosas que el ayuntamiento se propone hacer y que tiene que hacer pues estén a la espera de que haya recursos y tiempo para atenderlo. Lo pregunto. ¿Podía haberse pedido el apoyo de una empresa externa? Por eso lo No. Sin más. Vale. Luego, esto es una sorpresa sobre el punto 2 del pleno del día. Dación cuentas de decretos de alcaldía. La verdad es que nosotras pensábamos que se iba a hacer referencia al ROF y no al RON. Pensábamos que se iba a hacer referencia al artículo del ROF que obliga al alcalde a dar cuenta de los acuerdos al pleno cuando los hace. Bienvenido sea de todas formas la información, pero bueno, ha sido un poco sorpresa porque pensaba que la referencia iba a ser al ROF en vez de al RON, y pensábamos que iba a ser, no sé exactamente cuál es el artículo, entre las funciones del alcalde que dice que debe de hacer un descargo de los acuerdos al pleno. ¿Los decretos? En el ROF pone acuerdos. Bueno, yo lo he intentado explicar. Esta es una costumbre que tenemos desde hace, pues, yo creo que por lo menos 3 años. Todos los decretos se escanean y se ponen a disposición de los concejales. Cada concejal con su clave de acceso puede ver los decretos en su totalidad desde cualquier sitio y conectándose. Eso lo hemos integrado en el ROM, y ahora, como el ROM está vigente, pues además de esa costumbre que tenía el equipo de gobierno y a quien nadie le obligaba, ahora nos hemos autoobligados a que próximos equipos de gobierno también tengan que hacer eso. Además de eso, pues nos parece más correcto dar cuenta de los decretos que se han aprobado desde la anterior sesión. Hablamos en este caso, de 220 decretos. Sí. Entonces, yo sé que en otros ayuntamientos con menor volumen de trabajo se leen los titulares de esos decretos. Leer los titulares de 220 decretos no creo que tenga sentido. Si no estoy pidiendo eso. No estoy pidiendo eso. He dicho que me ha llamado la atención que la introducción de este punto en el orden del día haya sido por el nuevo funcionamiento del RON y no por el ROF, que estaba vigente desde hace mucho tiempo y que en otras corporaciones y en otras entidades se hace. Se leen los decretos. Se da cuenta. Se da cuenta. Bien. En otras entidades, en muchísimas, creo que en la inmensidad de las entidades, no se permite que todos los concejales puedan ver los decretos en su integridad desde su casa. No, si es que la dación de cuentas, ya lo comentamos en una de las pasadas comisiones, la dación de cuentas en el pleno no es para la corporación, es para la ciudadanía. Yo, si la propuesta es que leamos 200... No, que ha sido, o sea, me ha llamado la atención, sin más. Y luego, pues, esto ya sí que es un poco de una petición de ayuda, pero bueno, pues igual buscaré la reglamentación para ver cómo hay que hacer las enmiendas. Buscaremos cómo hay que hacer las enmiendas, porque lo que sí que vamos a hacer es una enmienda, desde luego, a la modificación de la fecha de preceptividad de la plaza de secretaría. Hori da. Eskerrik asko. Amaitutxat emango dugu saioa. Mila esker.